mejor ya si es que no puedo usar la pantalla del iPad para escribir, creo un blog de notas, no sé, algo se me ocurrirá. Ahora bien, entonces, bienvenidos sean todos, todas, aquí presentes al primer live. Es la primera vez que estoy haciendo esto, así que no tengo mucha idea y solo más bien fuentes de referencia de lo que podría estar haciendo. Se ve tan fácil verlo ahí directamente desde Los Bastardos, Mazos.cl, Mil Caballeros, El Felo, que parece sencillo, pero yo no tengo idea. Yo solo estoy haciendo ensayo y error y a ver qué pasa. Hola Tomás, me alegra mucho de que estés. Muchas gracias, amigo. Y bien, sin dar más la lata, ustedes ya me conocerán al menos superficialmente, aunque bueno, todos me dicen Lillo, mi apellido. El canal se llama Mitos y Leyendas o Desafiante Mitos y Leyendas, donde me gusta hablar principalmente del diseño subyacente a distintos juegos de cartas, principalmente Mitos y Leyendas, que es el que más conozco, y todos los demás que he jugado o he estudiado personalmente. Comprenderán de que entrar a un juego de cartas es muy caro, es muy 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 caro y requiere sobre todo de eso, de dinero. Y especializarte en el juego de cartas, ser bueno jugando el juego, requiere tiempo, mucho tiempo y gente que quiera jugar contigo. Entonces, yo no tengo ese dinero y tampoco tengo mucho tiempo, pero lo que sí hago es estudiar mucho cómo funcionan y desde muy pequeño he estado toda mi vida, toda mi infancia, por no decirlo así, creando juegos de cartas hasta el día de hoy. Que ya antes lo hacía en un blog, dibujaba, pintaba y recortaba. Y ahora hoy en día puedo hacerlo afortunadamente en digital, no programando, pero sí haciendo todos los diseños en digital, dibujando directamente e imprimiéndolas y cortando mis propias cartas para aprender tanto desde el punto de vista como jugador, como punto de vista de estudiante, estudiando cómo funcionan los módulos y los juegos de cartas per se, y a su vez como diseñador, a pesar de que evidentemente no he diseñado para empresas grandes ni mucho menos. Hola, XD, no sé quién eres directamente, pero muchas gracias por estar aquí. Entonces, sin querer dar la lata, y sé que me enredo mucho y a veces me voy por las ramas, me gustaría presentar en primera instancia los temas que quiero tratar. Superficialmente no va a ser como los videos, principalmente porque los videos tengo que editar después y no me gusta mucho editar. Quizás no, es muy probable que sea porque no lo entiendo del todo, más que porque sea aburrido, pero me cuesta. Entonces, aquí puedo entrar un poco más en detalle. No sé cómo poner música tampoco de fondo, no quiero que me metan copyright, yo lo siento mucho, aprenderé a hacer esto bien, pero bien. Los temas que vamos a tratar principalmente son dos. El primer tema es la estructura detrás del diseño de mitos y leyendas, ideas principales, conceptos y jugabilidad superficial. Y la idea 2 son los temas que subyacen a este diseño, los tipos de cartas, la curva de juego y algunos dilemas interesantes que ha arrastrado durante su historia en algunos bloques más o menos, como comprenderán. Y también me gustaría responder sus preguntas, no solo desde el punto de vista de jugadores, sino que qué recomendaría, por ejemplo, yo si es que ustedes también quieren diseñar su juego, qué mecánica les gustaría ver, qué mecánica quieren saber cómo funciona, por ejemplo. Repito, no sé todo de los juegos de cartas, ni mucho menos. Y en esta misma línea quería decirles de que esto no es una clase, no es una exposición tampoco, porque a fin de cuentas los juegos de cartas están lejos de ser una ciencia del siglo XIX recién naciente, sino más bien son un conjunto de experiencias, un conjunto de visiones y un conjunto de teoría de juego y juego particular que hacen de esto un gran hobby y también un reto para los diseñadores, hay que decir. Entonces, todo lo que voy a decir es mi opinión y mi experiencia. Si ustedes tienen una opinión diferente, me gustaría muchísimo que la pusieran en sus comentarios para yo poder leerlos en el momento. Voy a estar revisando también constantemente los comentarios que me van dejando directamente para no dejarlos de lado, como comprenderán. Y si quieren hacer debate sobre un tema en específico, encantado. Toda visión es bienvenida y está además dar las clases de respeto porque ya todos sabemos qué es el respeto. Entonces, ya siendo las 9:03, vamos a partir directamente con el primer tema, la estructura del diseño de mitos y leyendas. Bien, primero, antes que cualquier otra cosa, hay que hablar del objetivo del juego. El objetivo del juego no es tan solo cómo se gana el juego, sino también las bases que sustentan el desarrollo, la creatividad
y todo lo que viene a ser el diseño tanto de las cartas como de la temática detrás del propio juego de cartas. Entonces, Mitos y Leyendas, creado por Mauricio Herrera y sus compañeros, evidentemente, nace como la respuesta al éxito que está teniendo el álbum en la época de Salo, el álbum de Mitos y Leyendas Universales. Un álbum que tenía dibujos muy evocadores a la nostalgia para nosotros hoy en día, a pesar de que a mí no me provocan nostalgia porque yo nací en ese año recién. Y que a través de su éxito ellos también quisieron arriesgarse y hacer algo nuevo. Hacer un juego de cartas que pudiera ser visible. Gracias, Guardianes del Yggdrasil. Saludos también. Entonces, un juego de cartas que pudiera ser jugado en Chile, principalmente en los colegios. Ellos jamás hubieran esperado que en esa época, en la época dorada de Salo, 2003, 2004, y Segundo Bloque también, que en ese tiempo era Imperio, no esperaban de que llegara a competir codo con los grandes trading card games como Magic, que sería el primero, creado por Richard Garfield en 1993, antes de una serie de fracasos anteriores como un juego de cartas de una caja fuerte, otro de colores, una suma de ideas muy, muy interesantes, y posteriormente de el avance, el progreso y el nacimiento, que vendría antes de todo esto, de los juegos de cartas nipones. Los más conocidos, a pesar de que existe Vanguard, a pesar de que existen tantos más, los más conocidos, ya sabemos, son Yu-Gi-Oh! Y Pokémon. Primero Pokémon y luego Yu-Gi-Oh! Entonces, ellos no creían en un principio haber tenido tanta popularidad como para rivalizar directamente, al menos en este lado del charco, con esos juegos. Cosa que finalmente ya con Guerrero Jaguar se disparó completamente. Incluso antes de Guerrero Jaguar, incluso ya con la primera era, en México había muchísimo público y también en Chile, Argentina, Colombia, Perú también tenía muchísimo alcance. Pero las bases que subyacen en el diseño de Mitos, muchas veces criticado diciendo de que era un Magic para pobres, no es tan así tampoco, porque también propone otras ideas que, al menos desde mi conocimiento, no se veían tanto en esta época. Consideremos que en estos tres grandes juegos, Magic, Yu-Gi-Oh! Y Pokémon, hay tres formas diferentes, o bueno, en algunos hay más de una, pero de ganar. Y las formas de jugar son completamente distintivas las unas de las otras. En Magic tú tienes que quitar los 20 puntos de vida de tu oponente. Sus 20 life points los tienes que dejar en cero a través del ataque de tus criaturas, que antes de eso pasan a ser cartas de hechizo o cartas de criatura en tu mano. En Pokémon, tú tienes que robar 6 premios a través de la derrota, dejar fuera de combate a las criaturas de tu oponente. Y en Yu-Gi-Oh! Tú tienes que reducir los puntos de vida de tu rival a 0, que están contados en miles, a través de tus propias criaturas o tus monstruos, los cuales juegas en posición de ataque o defensa y que te permiten acceder a estos puntos de vida, atacarlos directamente o atacar a sus monstruos. Entonces son tres formas diferentes de jugar que tienen no solo distintos patrones de juego, sino distintos recursos, distintos tipos de cartas y finalmente puntos de vida o vida dentro del juego. Entonces, el primero de ellos vamos a hablar superficialmente, Magic, 20 puntos de vida. El sistema de 20 puntos de vida, Magic es muy precario, pero hace cosas muy bien y hasta el día de hoy ha ido mejorando sus mecánicas. Hay cosas que no me terminan de convencer, pero yo no soy un jugador acérrimo de Magic, así que quizás alguien con más experiencia sí podría debatir por qué funcionan o por qué no. Pero lo que hizo muy bien es ser sencillo y tener unas bases muy bien pensadas que denotan que Richard Garfield tenía mucha experiencia en esto de los juegos de mesa. El principal de ellos es el sistema de puntos de vida. Cuando tu vida llega a 0, quedas fuera de la partida, pierdes el duelo. Este sistema es muy eficiente porque es sencillo de entender y sencillo de explicar. Tienes 20 puntos de vida, las criaturas tienen un ataque, y si es que ese ataque pasa a tu vida, pierdes esta cantidad de puntos. No es como en Mitos, que si tú bloqueas, el daño excedente pasa a tu vida, porque aquí existen los chump blockers, los bloqueadores de carne, sino que a menos que la criatura tenga una palabra clave que le permita arrollarte, si te pasa a la vida, te las resta. Este sistema es muy ventajoso por eso, es muy sencillo y muy fácil de entender. La desventaja, creo yo, que lleva este sistema, y que tampoco es nada grave, solo una desventaja, es que en los altos niveles de juego, y los jugadores profesionales pueden confirmar esto, tener 20 puntos de vida
Tiene su qué, tiene su filosofía y su diseño detrás, pero al final del día lo que más importa es tu última vida, tu último punto de vida. Si te pegan uno al principio de la partida, no es tan importante, no es vital. Esa podría ser la primera desventaja que después llevaré a comparar con Mitos. Pokémon lo hizo diferente. A pesar de que las criaturas sí tienen puntos de vida, pero necesita tomar agua, los PB, cuando tú reduces los PB del Pokémon oponente a 0, no recibes daño tu personaje no recibe daño, sino que tu oponente roba una carta de premio, lo cual le adelanta a conseguir los puntos de victoria necesarios para ganar la partida. Hola Changuito, ¿qué tal? Es un gusto tenerte aquí. Entonces, esto provoca la gran ventaja de este sistema es que no existen los puntos de vida como personaje. Cada premio que robe tu oponente cuenta para ganar la partida. Y la desventaja, podríamos decirlo así, es que aún así sigue incluyendo los puntos de vida en las propias criaturas. Eso, por un lado. Y por el otro, que estas 6 cartas forman parte de tu baraja. Las cartas de premio que tienes que sacar. Forman parte de tu baraja inicial. Entonces, si es que tu juego gira alrededor de ciertas cartas, como muy mala suerte, podrían estar en tus premios. Y eso implica que al momento de hacer el deck building, al momento de construir tu mazo, el jugador tiene que tener en cuenta en todo momento cómo jugar alrededor de las cartas que están en sus premios. Si tú juegas Pokémon, por lo menos competitivamente, sin tener en cuenta cuáles son tus premios, a pesar de que no puedes verlo, si conoces tu mazo, lo sabrás, vas a estar en clara desventaja si tu oponente sí lo sabe. Porque él puede jugar alrededor de estas posibilidades. Quizás necesitas, no sé, un supporter como Cynthia para poder refrescar tu mano. Y juegas intentando sacarla y te das cuenta de que está en los premios. Por eso nunca me salió. Un jugador con habilidad en este juego y con experiencia ya sabría, revisando en su mazo con una Ultra Ball, una Nest Ball, etc., que ya no está esa carta. Grande Hulk. Hola Presi, ¿qué tal estás, amigo mío? Muchas gracias por venir. Yu-Gi es diferente. Principalmente porque en Yu-Gi-Oh, salvo los mazos preconstruidos y algunos sobres, los monstruos con efecto no eran... En las primeras ediciones no eran cosa común. Normalmente los monstruos tenían ataque, defensa y un texto, así como para describir, como el propio Guardián Celta, por ejemplo. Pero habían otros que sí tenían efectos. Y otros que se invocaban de manera especial. Yu-Gi-Oh diferencia sus dos tipos de invocación de ese mismo modo. Están las invocaciones normales, por un lado, que solo puedes hacer una vez por turno, y las invocaciones especiales, que no tienen límite de veces que los puedes realizar por turnos, pero que las invocaciones especiales, las propias cartas, tienen requisitos. Existen las invocaciones por fusión, por sincro, X y Z, péndulo, link, etc. Entonces, estos 3 diseños, aquí también en Yu-Gi existe los puntos de vida, al igual que en Magic. También es más o menos lo mismo, lo último que importa son tus 1000 puntos restantes, tus 100 puntos restantes, más que los 8000 que tienes. Hola Esteban Nasal, muchas gracias por venir, buenas noches. Pero esto no es un problema tampoco, es solo una desventaja, podría decirse desde el punto de vista de diseño, si es que queremos mirarlo de ese modo. Mitos y Leyendas, por otro lado, implementa el sistema donde los puntos de vida que tienes están en tus cartas, en tu mazo, lo que se conoce actualmente como life decking, que sería de que una vez que se te acaba tu mazo, pierdes, ya sea porque se te descarta todo el mazo, porque lo robaste, por lo que sea, se acaba el juego. Este sistema tiene la ventaja de que cada punto de daño cuenta, porque no solo te está acercando a la derrota, sino que también te está quitando recursos para jugar el juego. No me refiero a recursos como los oros para pagar costes, sino cartas. Te está quitando ventaja de cartas y posibilidades de respuesta. Bueno, nos puede haber pasado que, no sé, jugando un mazo verde en Racial Edición nos pegan y nos botan la Red de Plata, por ejemplo. O en Bloque Furia nos botan los Dioses Caídos. O, no sé, en Imperio... Es que no conozco Imperio, así que no voy a decir nada de Imperio. O en segundo bloque nos pueden botar el Trempulcahue, por poner ejemplos básicos. Claro, Franco Torres, Yu-Gi ha tenido ese problema desde el comienzo.
Ha tenido dos problemas fundamentales desde el comienzo de Yugi. El primero, que es muy explosivo, como tú dices, que depende mucho de la mano inicial. Hay que recordar de que Yu-Gi-Oh no tiene mulligan, robas tus 5 cartas y con lo que te queda, de ahí viene muy... O sea, viene de Magic, pero en Yugi se usa mucho el término de briqueo, de brick, de bloque, por lo mismo, porque te estancas. Te estancas muy rápido si es que tu mazo... Ni siquiera, aunque tu mazo esté bien construido, te puedes estancar. Al final del día la mano inicial es puro azar. Y hasta al punto de hoy en día existen tantos tipos de invocaciones especiales que la invocación normal es inútil, no sirve de nada. Entonces, cuando la mecánica principal de tu juego no aporta directamente al juego, deberías cortarla. O la sacas, o haces, o asumes que es un error de diseño. Como funcionan las películas. No importa qué tan emocionante o emotiva sea una escena, si es que no aporta realmente al film, sácalo. Lo mismo creo yo que pasa con cuando el juego se complejiza más en Mitos, a pesar de que me gusta cuando se complejiza más, el combate es más estratégico, pero nunca deja de ser algo importante. Las fases de combate. No solo porque le das una vigilia, que es la guerra de talismanes extra a tu oponente, sino también porque estos puntos de daño significan en los bloques más primerizos, menos complejos, que no es como una distinción, no es una distinción como despectiva, sino que es niveles de juego más avanzado, más iniciático. En estos juegos iniciales, en estos bloques iniciales, Furia, primer bloque, Furia extendido, cada daño cuenta. Pero en los que son más complejos, segundo bloque está como entre medio, siempre es como el paso entre medio. Crónicas, por ejemplo, Imperio. No voy a hablar de Imperio de nuevo, no lo conozco, no me gusta mucho. El daño puede significar una ventaja, pero también puede significar una desventaja en cuanto le estés dando recursos que se juegan del cementerio o se activan del cementerio a tu oponente. Eso nos lleva a volver al tema del life decking. El life decking, cuando recién comienza el juego y en primer bloque hasta extendido, que sigue pasando mucho, como les dije, la gran ventaja, es que cada punto de daño cuenta. Pegar uno puede significar botarle la carta que él está buscando y que no la pueda recuperar o le cueste más o tenga que gastar más recursos para recuperarla. Pero la desventaja de este sistema es algo que Mark Rosewater menciona en un video muy interesante que ustedes pueden buscar en YouTube. Es una conferencia que se llama 20 Years, 20 Lessons Learned, donde en un punto habla de que los jugadores quieren jugar sus cartas. O sea, si yo agrego un aéreo en mi mazo, quiero ver aéreo en acción, quiero jugar la carta. Y si tú la botas, es como, bueno, ahí va el aéreo. Existe levantar a los muertos, pero se entiende mi punto. Es como, ahí va la carta que me compré, por ejemplo, que me salió en el sobre y quería ver jugar. Y esto a los jugadores principiantes les puede parecer frustrante. Incluso a los jugadores avanzados es como, qué mala cueva, ¿por qué justo estaba esa carta ahí? La he estado buscando todo el game y ahora se cae, por ejemplo. Y la segunda desventaja que tiene el sistema de life decking es que en formatos iniciales de mitos y leyendas, formatos no tan complejos en sus mecánicas, si un oponente te hace una gran cantidad de daño desde los primeros turnos, esto va a provocar un efecto de bola de nieve en el cual él te va a seguir arrasando y tú vas a tener cada vez menos respuestas. No solo porque te quedan menos puntos de vida con los cuales jugar, sino también porque estás perdiendo tus cartas con las cuales puedes responder a tu oponente. Entonces, esa también es la segunda gran desventaja, y por lo que después en Crónicas, por ejemplo, hay que ser muy cuidadoso y no atacar a lo loco. No es que en Crónicas, por ejemplo, no exista el ataque, sino que para atacar tienes que ser muy cuidadoso y metódico. Bueno, a menos que tengas Arenero SP, que aún así sigue siendo peligroso, porque atacar con él, a pesar de que en Crónicas no existe tanto el cancelar ataques, arriesgas a que él te juegue todo así, todo en la guerra de talismanes. Pero se entiende mi punto. Entonces, esto del life decking nos lleva al segundo punto en mitos y leyendas, que es la fuerza. En Magic, como sabemos, existe la fuerza y la resistencia. La fuerza es cuánto daño hace tanto a las cartas de criatura, la criatura en cuestión, como a los puntos de vida del oponente. Y la resistencia son los puntos de vida que tiene la propia criatura y lo que puede aguantar antes de ser destruida, antes de caer en combate. En mitos y leyendas esto no existe.
A mí en lo personal el sistema de vida no me termina de convencer, sobre todo porque o crea confusiones o te permite o requiere que tengas que jugar con muchos tokens, muchos dados para medir cuánta vida tienen las cartas y en cierto punto de la partida eso puede ser molesto, puede ser un estorbo, por así decirlo. No digo que esté malo, pero a mí en lo personal no me termina de gustar. ¿Qué hace Mitos entonces? Que habían dos caminos posibles en realidad. El primero es hacer como en Yugi, ataque y defensa. La carta cuando defiende tiene esta fuerza y la carta cuando ataca tiene esta otra fuerza y no se restan por vida ni daños, así que simplemente pasan y hay que sumar rápido y listo. O sea, hay que restar rápido y listo. O la solución que al final terminaron por optar es reducirlo y simplificarlo, que es la gran gracia que tiene Mitos, no solo desde el punto de vista económico, que es muy rentable y muy fácil comprar cartas y tener un mazo listo sin gastar. Yo he visto actualmente en las cuentas que sigo mazos, no sé, mejora tu mazo Trap Trick de Yu-Gi-Oh! Por solo 60 lucas, así como un mazo que no es competitivo, pero no es full competitivo. En primer bloque, quizás no, que está un poco más caro, pero incluso así en el clásico cuando lo reeditaron, hacerte un mazo primer bloque reeditado, el clásico, 30 lucas, 40 lucas, competitivo, cerrado, salvo por las gaitas, cerradísimo. Entonces, y en su tiempo era más barato. Yo me acuerdo haber comprado los sobres de Crónicas cuando era chico a como 300 pesos, 250. Al nivel de Casaurio estaba de barato antes. Casaurio era un poco más barato. Pero bueno, como decía, se simplifica el sistema de ataque y resistencia para pasar a un sistema de fuerza. La fuerza es el poder que tiene el aliado, tanto cuando ataca como cuando defiende. Y este poder es solo un valor, a menos que otras cartas modifiquen, o la misma, su propia fuerza. Entonces, a priori parecería de que la fuerza es importante, es un factor importante en el juego, pero créanme que cuando lo analizamos más a profundidad no es tan así. La fuerza es importante en el early game y en el mid game. En el late ya no importa, ya no es tan importante la fuerza. ¿Por qué? Porque en el early game te permite ejercer presión rápida, hacer inmediatamente una ventaja no solo de cartas en mesa, sino de presencia en mesa y de pegarle lo más rápido posible a tu oponente para botar la cantidad máxima de opciones que tenga para responderte. Entonces, si tus aliados tienen mucha fuerza en early y tú atacas con ellos todo el tiempo, va a ser mucho más sencillo para ti acabar y arrasar con tu oponente y quitarle las cartas más importantes del mazo. En midgame es importante porque ya no se ataca tanto todo el tiempo, sino que cuando los dos jugadores ya han establecido una mesa más o menos decente, al menos esto pasa harto en primer bloque, por ejemplo, y en furia normal, ahora la fuerza es como un juego de cuando yo sea lo suficientemente fuerte para pasar, te voy a atacar. Y una vez que lo haga, te voy a hacer mucho daño. Pero en late esto no es tanto, la fuerza no es tan importante, principalmente porque en el late lo que más importa es la ventaja de cartas. Quién jugó y administró mejor sus recursos para tener más cartas en mano que tu oponente, por lo tanto responder mejor que tu oponente y finiquitar la partida cuando tu oponente ya no tenga más respuestas. Y eso es lo que juegan principalmente los mazos de control, de hecho. Entonces, también otro factor por el cual la fuerza deja de ser tan importante en el propio juego es por el tema de los talismanes, que es algo de lo que quiero hablar después cuando en el tema 2 hablemos de los tipos de cartas. Si se fijan, los talismanes y las cartas que destruyen no tarjetean por fuerza, tarjetean por coste. Martillo pesado destruye cualquier cosa de partida. Bola de fuego destruye cualquier cosa. Desleal destruye aliados. No te pide coste. El nuevo flecha de ácido en furia extendido que acaban de mostrarlo destruye de coste 2 o menos, si mi memoria no me falla, o 3 o menos. Entonces, hay pocas cartas sinceramente que tarjetean por fuerza. Entonces tú puedes decir, ya, juego un Dubsar pagando 4. Dubsar tiene 35 de fuerza, ataco, bola de fuego, muré por 2 de oro. No importa que haya tenido 35 de fuerza, a menos que una estrategia en específico se centre en esa estrategia. El tema de los talismanes los vamos a ver porque es algo complejo y yo así de puro pretencioso le puse el dilema de los talismanes. De ahí lo vamos a ver. Es todo un tema. A ver, voy a ir leyendo comentarios antes de seguir. El de los dados, sí, a mí me parece tedioso. Muchas gracias, Guardianes del Yggdrasil, por tu comentario. Claro, si te contraté vas 17 lucas en un principio. Te botaban 17 lucas cuando se te caía.
Humankind y sus mecánicas. Jugué Humankind con un amigo cuando estaba en la media y no nos gustó. Pero es que no tenía la experiencia en juegos de cartas más que jugar mitos en realidad y Pokémon. Y actualmente no sé cómo es, no me acuerdo. Entonces no puedo dar un veredicto sin conocerlo a profundidad. Le voy a echar un ojo para ver cómo funciona. Me gusta el tema de las facciones, por ejemplo. Corporación, etcétera, quimera, todo este tema. Y la estética. La estética me gusta mucho. Quizás lo que no me gusta tanto es que use tantos símbolos. Para mostrar que una carta es imbloqueable. Que se llame así como resonancia química, por ejemplo. Es acorde al lore del juego, pero es poco intuitivo. O sea, si me dicen, esta carta tiene resonancia, ¿qué se te ocurre? ¿Qué hace? Es como, no sé, a ver, ¿qué hace? Ah, es que no lo pueden bloquear. Es un poco más complejo. Pero como dije, no sé de Humankind lo suficiente como para dar un veredicto. Pero yo lo recomendaría por, mínimo por coleccionismo, mínimo. No sé cómo serán en cuanto al juego. Arctic Side, a ver. En Early la fuerza te puede servir para tener un muro de defensa, efectivamente. La fuerza te sirve para atacar y botarle todas las cartas a tu oponente lo antes posible, o para evitar que esto pase. Así funciona en Early y en Midgame. Más en Early que en Midgame. Saludos y felicitaciones por el canal, Dante Febril. Muchas gracias. ¿Qué opinas del sistema de oros de primera era? 8 con habilidad máximo. ¿Es un buen balance? Mejor todos con habilidad como en los otros bloques, como en segundo bloque. Vamos a ir a los oros, porque eso también es interesante. Admito de nuevo de que de primera era no conozco tanto tampoco. Principalmente no me llama la atención por la estética, por los dibujos y todo eso. Y es porque a mí no me provoca nostalgia, porque yo nací en el 2000, pues yo estoy más chico. Pero no conozco sus mecánicas, así que no voy a emitir juicios de valor. ¿Qué te parece? Dice Kazanki91, ¿qué te parece una mecánica de mitos y leyendas en que los oros vengan en un mazo, aparte de 16 oros, y cuando finalice sea robando la carta de ese mazo? Vamos a hablar de los oros, porque tengo un video dedicado a los oros que subí hace una semana, el viernes pasado. Entonces, nosotros habíamos quedado en la fuerza, ¿cierto? Consideramos que la fuerza es un factor que está presente, pero no es tan importante, y una clave de ello es Crónicas. En Crónicas la fuerza importaba mucho hasta que salieron las barreras, o sea, importaba hasta que salieron las barreras, pero tampoco es que importara tanto. O sea, existía jugando con el diablo ya de partida para cancelar ataques. Claro, en la época de pólvora había un mazo que te podía ganar en el primer turno si salía muy bien. Incluso en segundo bloque esto puede pasar. Pero de nuevo, en late game ya no es tan importante, y en mid game es más potente desde ese punto de vista en estos bloques, segundo bloque y Crónicas. Sí, estoy tomando agua porque se me... Después, en un rato más, voy a ir a buscar agua de nuevo porque ya no me queda. Así que me van a tener que esperar un minuto. Entonces, ese es el concepto de la fuerza. Y del concepto de la fuerza nos trasladamos inevitablemente al combate. El combate en mitos y leyendas es intuitivo, punto a favor, es sencillo de aprender, otro punto que tiene a favor. Y lo único que yo no me termina de convencer del combate es que es muy situacional. Que no se gira, este juego no gira alrededor del combate, y vamos a ver a qué me refiero con esto. Bueno, ya sabemos que es intuitivo. O sea, me dicen, el aliado que tiene más fuerza destruye al aliado que le bloquea si es que éste ataca, o viceversa, si el bloqueador tiene más fuerza destruye al aliado que ataca, y el excedente de daño, la resta entre estas dos fuerzas, pasa como daño al mazo castillo, en relación de 1 a 1. 1 de fuerza, botas una carta. 3 de fuerza, botas 3. 23, como en la carta de Crónicas, cuyo nombre siempre se me olvida, que es un desafiante, de hecho, y se me olvida, soy el peor fan de desafiantes. Botas 23. Botas una porque salió barrera. Entonces, así funciona la fuerza. No se calienta mucho la cabeza. Y del mismo modo lo suele hacer Duel Masters también. Solo que Duel Masters no todas las cartas pueden bloquear, sino que es una palabra clave. Imaginen que las cartas en mitos solo pueden atacar a menos que tengan la palabra clave blocker, así, bloqueador. Duel Master es muy interesante en su diseño, pero no estamos aquí para hablar específicamente de ese juegazo. Entonces, ¿por qué digo de que el juego no gira alrededor del combate? Principalmente porque existe la guerra de talismanes, que no está mal, me refiero, pero quiero hablar específicamente del combate cuando lleguemos a lo que ya dije, pretenciosamente le llamé el dilema de los talismanes. Entonces, vamos a ver a qué me refiero. Antes voy a seguir leyendo comentarios. Yo cuando chico jugaba primer bloque y primera era, pero no me gustan las cartas de época Salo.
A mí principalmente de primer bloque me gusta mucho, solo que no me gusta la redacción. La redacción a mí me parece muy importante, es lo que estudié y es lo que me gusta mucho, mucho. Y por más que sea nostálgica, vamos a ver que redactar bien resuelve más problemas que los provoca, pero de lejos. ¿Cuáles son tus bloques o formatos favoritos de mitos y leyendas? Saludos y excelente canal. Muchas gracias, Nowhereman. Mi bloque favorito, mm, entre crónicas y... Tendría tres. Crónicas, primer bloque, y bloque Furia hasta medieval. Grande ahí tío Mil Caballeros, que impulsó alto el formato medieval. Más que nada por las razas, porque yo siempre he sido como muy one trick pony. Sí, toda mi vida jugando desafiante, y si no es desafiante es Fairy. Entonces, y lo que más me gustan de estos bloques es, primer bloque, lo sencillo que es, pero a la vez lo complejo que puede llegar a ser en cuanto a la construcción de mazos en algunos casos, y la jugabilidad. El tema de las respuestas, a pesar de que no sea tan popular, a mí me gusta. Crónicas, por la complejidad, es un bloque en el que tú entras y nunca eres experto. Te puedes perder ahí. Puedes ser muy bueno, pero jamás experto. Siempre algo te va a sorprender. Y Furia medieval, porque es... Esto sí que es nostalgia, porque yo volví a jugar cuando estaba en la media, y cuando estaba en la media volvían a ser mitos. Entonces, hola Manolo Robanal, encantado de tenerle por aquí. Muchas gracias. Bueno, también me gusta el segundo bloque, pero no lo he jugado tanto. Me gustaría jugarlo más. Ya con más dineros y con más tiempo. Ahí sí. Bien, les voy a pedir que me den un segundo para buscar más agua, que se me acabó. Y vamos a pasar al tema 2 de la teoría de juego detrás de mitos y leyendas, que son los tipos de cartas. Este es el tema más denso y que se conecta directamente con el anterior. Porque aquí vamos a ver cómo la filosofía tanto de diseño como conceptual del juego entrechoca con las propias mecánicas del mismo y los tipos de cartas. Y principalmente con un tema que preparé mucho, el problema de los talismanes, los tótems, los oros y las armas. Vamos a ver cómo yo rediseñaría ciertos conceptos conforme a hacer las cartas más interesantes. Entonces, denme un momento que voy a buscar agua. No me demoro nada, se los prometo. Listo, agüita. Ya estamos. Vamos a ver qué han escrito. Juego puro número no TK. OTK. Ignacio Rojas. Es normal que en los TCG existan las ratas, como ocurrió con la carta de Bobra recientemente. Sí. Pero, o sea, es normal. Y hay que entender que es aún más normal en los juegos recién nacientes. O sea, en su época. Magic, Yugi, Pokémon, Mitos. A pesar de que es del 2000, es un juego viejo. Bastante viejo. Hola, bastardos. Muchas gracias por estar aquí. Principalmente porque cuando uno diseña y escribe las habilidades, escribe lo que harían las habilidades en papel, pero no tiene pensado una forma de redacción general. Esto pasa mucho, por ejemplo, con Beber Cicuta. Beber Cicuta es una carta que tarjetea al jugador objetivo. No tarjetea a las leyendas. A las leyendas, perdón, a los aliados. Entonces, este tipo de redacciones estoy seguro que no se tienen en cuenta cuando se crea el juego por primera vez, porque se piensa en lo que va a ser la carta. Y con Bubroa, al menos, en lo que pasó ahora con el FAQ que sacó Mitos, es porque no existe una regla de redacción general para crear las cartas. Y esto se puede evidenciar muy fácilmente en primer bloque. Por ejemplo, en primer bloque díganme dónde están las palabras clave. Sé que las palabras clave no existen como tal, no son como en negrita como la Revolución 2005, pero existe imbloqueable, existe única, existe indestructible, indesterrable, y son palabras que no vienen necesariamente con este aliado es imbloqueable, este aliado es indestructible. En Magdato, por ejemplo,
dice este aliado es indestructible e indesterrable. Pero hay otras cartas donde dice indestructible simplemente. O donde dice única. O donde dice, no dice esta carta es única. Eso evidencia de que no hay como un patrón. Y lo que lo sigue evidenciando es que en algunas cartas dice única al principio de la carta y en otras lo dice al final. Entonces, esto ocurre no porque esté mal hecho el juego, sino porque no tienen una regla de redacción que tienen que seguir al pie de la letra para antes de crear una carta. Y esto es lo que implementa la Revolución 2005 también muy bien. Y más aún Crónicas después, que Crónicas tiene una redacción increíble después de Dunas. Y muy intuitiva, muy fácil de leer. Porque ahora sabemos que todas las palabras clave, única, relámpago, indestructible, retorno, van al principio y en negrita. Luego va no puede ser anulado, si es que la carta no puede ser anulada. Arriba de las palabras clave va el atributo, si es que es inmortal, por ejemplo. Y abajo va la habilidad. Y la habilidad siempre está separada por un guión, que representa, en Crónicas al menos representa un para, por ejemplo. Entonces si yo digo, paga un oro, guión, el jugador objetivo vota 2 cartas, lo que significa ese guión es, puedes pagar un oro para que el jugador objetivo vote 2 cartas. Entonces, tiene reglas. Bueno, sí, en Compendium, pero es parte de la Revolución 2005. Entonces, tienen reglas de redacción que primer bloque a día de hoy todavía no tiene. La Eriu, por ejemplo, dice, Eriu es indesterrable. Así parte al tiro, la carta. Hay otras que dicen simplemente indesterrable. De hecho, el Midgear, ahora que lo reworkearon, dice Midgear puede atacar el turno en que entra en juego, punto, imbloqueable, punto. No dice Midgear es imbloqueable, como en otras cartas. Entonces, eso responde a que no existe detrás como una sistematización gráfica de lo que son las habilidades. Y por eso hay tantas erratas después. Claro, una carta de estilo manual gráfico. Una carta de estilo o manual gráfico. A ver, voy a leer bien, porque me estoy yendo por... ¿Cuál es la rata del Bubra o cómo se llame? Que tiene que tener tu oponente al menos 2 aliados para jugarlo y le barajas 2. Ningún TCG se salva de las erratas, hasta en Magic o Yugi se hacen. Efectivamente, es que Magic y Yugi tienen muchos años. Y bueno, Magic también es porque tiene muchas cartas, muchos sets. Y Yugi porque no hay rotación. En Yugi no existe la rotación. Si quieren que hable de la rotación también lo puedo hacer porque tengo unas opiniones con respecto al tema. Que siempre es muy controversial el tema de la rotación. Pero hay que admitir que primer bloque y primera era no tienen una errata. Tienen muchas erratas. Muchas cartas con redacción actualizada. Y eso no es malo. Es porque el juego recién están haciendo y se están explorando las posibilidades mecánicas del juego y las posibilidades de diseño también. Hay cartas en Magic, Pokémon y Yugi que simplemente se banean y de salida nosotros nos quejamos de una rata. Efectivamente. Directamente la gran Yugi. Tú ganas el mundial y probablemente te banean el mazo. Así que aquí tocaron Horda Fomor y poco más. Y el Bobura, que era necesario. ¿Cómo se vivió el resurgimiento de mitos y leyendas en los liceos? Yo soy muy viejo para saberlo. Mucho. Yo estudié en el centro, en el Nacional. Y incluso dentro del Nacional, el tipo que vendía los uniformes en su kiosquito, estos típicos kiosquitos que están dentro de los colegios, él vendía Furia, tenía carpeta y todo así. Entonces se vio muy fuerte. Y sobre todo en Dominio. En Dominio sí. Yo iba mucho a los lanzamientos con mis grandes amigos, pero se vivió fuerte. Se vivió muy fuerte. Ya después decayó. Yo me acuerdo que ya con Kemet, con Axis Mundi como que retomó. Y con escuelas, sin existir como tal, retomó y después bajó. Pero después ya no lo volví a ver. Hola desafiante, me parece que deberían hacer un dar universal para todos los bloques, porque muchas veces confunden los jugadores con las... No se puede, lamentablemente no se puede porque hay bloques que no se juegan igual, hay mecánicas que no funcionan, que funcionan de formas diferentes y hay bloques que tienen fases diferentes. Crónicas, por ejemplo, no tiene la reagrupación como tal. No existe la fase de reagrupación como tal, que se crea en segundo bloque, por ejemplo, para jugar relámpagos me refiero. En Crónicas existe el objetivo, el target. Las cartas hacen objetivos a cartas que dicen objetivo. El aliado objetivo gana 3 a la fuerza. El jugador objetivo. Entonces, esto no existe como tal, pero yo creo que se puede trabajar en un bloque nuevo, así como empezar de nuevo con una redacción clara. En Furia Extendido no es tan así. La redacción no es tan así. Se basa mucho en la redacción que tiene Magic, pero a mí no me gusta mucho la redacción que tiene Magic. Principalmente porque no funcionan igual en inglés que en español. Principalmente por eso.
Las cartas con negrita. Ah, bueno, ya. Una carta de estilo manual, efecto. Condición, efecto, claro. Y las condiciones no se pueden tocar. O sea, como. Se entiende, entonces. Lo que pasó con Burroa, o sea, ya, pero tengo que barajarme un aliado para barajar dos. El barajarme el aliado y el barajar dos son una condición. No, no son una condición. El barajarte el aliado es la condición para jugar al Burroa. Para activar según el efecto, perdón, no para jugarlo. Entonces, aquí se diferencia mucho por el guión. En las habilidades disparadas. La tortuga catapulta de Yugi te dejaba sacrificar un monstruo y pegar X, la mitad del daño del que sacrificabas, y estaba repotente. Luego se lo cambiaron una vez por turno. Claro, eso es otra cosa. Si tú, por ejemplo, en tu manual de juego dices todas las habilidades se pueden usar una vez por turno, a menos que especifiquen lo contrario, le hiciste. Es muy fácil que arreglar ese problema. Y dicen, ay, pero esto lo puedo usar 37 veces por turno. No, dice en el manual, una vez por turno, a menos que tu propia habilidad te diga así. Puedes usarlo más de una vez por turno, hasta dos, por ejemplo. Pero no soluciona todo, porque si una carta se considera nueva carta al salir del juego y al entrar, ya puedes hacer loops, que es lo que pasa mucho en Crónicas, que se aprovecha de que hay cartas que la carta cuando sale del juego se considera una carta nueva. No es la misma que usaste. Por acá un viejo jugador de liceo por allá del 2005. Ahora adulto me convertí en el ilustrador de mitos y leyendas gracias a la afición del juego y me trajo nostalgia y análisis de los viejos días. Saludos. Muchas gracias, amigo. Bueno, en 2005 yo era una guagua. Yo empecé a jugar en 2008 cuando tenía 8 años. Así que yo estaba bien chiquito en ese tiempo. No sé dónde salió este hombre elocuente. Debe ser locutor de Brandon debe ser lector de Brandon Sanderson. No, ¿cómo se te ocurre? Mi padre es Sanderson. Ya. Vamos a hablar del tema 2, ¿les parece? El tema 2 tiene que ver con los tipos de cartas. Y aquí es donde empieza la polémica, principalmente porque tengo muchos problemas con los tipos de cartas en mitos. Ya les dije que una filosofía que se ocupa en el cine, los directores, es que si una escena no contribuye a la película, la cortas y la sacas. Por más emocionante que sea, si es que no aporta nada a la historia, o a lo que se quiere contar, o a la intención cinematográfica, no aporta y se va. En los juegos de cartas también pasa. Han habido muchos tipos de cartas en otros juegos que se han muerto, así como que no sirvieron, chao, dejamos de hacer. No pasa nada. Por ejemplo, las cartas que implementaron ahora en March of the Machines en Magic son como batallas, así cartas que están flipeadas y que las puedes atacar directamente. Si Magic ve que no funciona, adiós, no pasa nada. Y a los jugadores de Magic no les va a molestar, las tienen en otros formatos y si es que no funcionan se van. Las cartas dobles que había en Magic, espérenme. Voy a sacar una carta mitos para ilustrar esta barbaridad que hicieron. Pero bueno, están implementando ideas de diseño a fin de cuentas. De hecho, ya les dije, el propio Mark Rosewater en su charla, que es como una biblia, él dice, es mejor desafiar a tus jugadores que aburrirlos. O hacerlos enojar incluso. Si es que no les gusta una mecánica nueva que implementaste, la quitas después. Si hay rotaciones, eso es muy fácil de hacer. Pero es mejor eso a hacer siempre lo mismo. Oh, mira, un dragón de demonio que te apuesto que va a tener coste 0, una fuerza elevada, furia, va a ser inmune a talismán y se destierra al jugarlo. Y eso lo voy a ver en todos los bloques. Lo voy a ver en Buchido, con el Kusuryu, lo voy a ver ahora en Furia extendido, con el dragón demonio. Es lo mismo de siempre, por así decirlo. Es mejor intentar algo nuevo que siempre hacer lo mismo. A menos que te funcione la fórmula. Yo preferiría, en lo personal, hacer algo nuevo. Entonces, en Magic, por ejemplo, está la Tianjo, ¿ya? La Tianjocita. Entonces, en Magic implementaron en una edición cuyo nombre no me acuerdo, esto. Una mitad era una carta y otra mitad era otra carta. Dijeron, oh, hay dobles posibilidades, son dos cartas en una sola carta. No funcionó la idea, a nadie le gustó más que los diseñadores y lo sacaron nomás, porque así funciona. No es tan grave tampoco. En mitos, el jugador de mitos en general es muy grave para muchas cosas. Estoy seguro que si innovan, va a quedar la cagada y al final no es para tanto. No es necesario hacer grandes cambios para cambiarlo todo. No es necesario hacer esas cosas. Entonces, claro, jugar fotos tamaño carnet es incómodo. No me gustan a mí para nada. Esa idea no me gusta. Es interesante y aplaudo la iniciativa, pero no me termina de convencer. Entonces, vamos a hablar de los tipos de cartas ahora. Se me acaba el agua de nuevo. No puedo creerlo. ¿Qué hora es? Vamos bien en la hora. Entonces, primero los oros. Si es que ustedes son nuevos, yo ya dediqué anteriormente un video especial a los oros. Un video corto, eso sí, porque no me gusta editar, pero en el que podía hablar largo y tendido de cómo funcionan los sistemas de recursos en otros tipos de juegos de cartas y cómo lo hace Mitos. En mi opinión, Mitos lo hace de manera segura. Elige el camino Magic, el camino Pokémon.
El camino Gem Blenders, que ahora es un juego que está en Kickstarter. El camino... ¿Qué otro juego implementa este sistema? Bueno, varios más, pero yo no los conozco todos. Es un sistema seguro, pero que trae sus ventajas y desventajas. Entonces, bueno, ventaja es sencillo, funcional y ya. No tienes que andar para arriba y para abajo con dados, con fichas. No, no es necesario. Desventajas, me quedan 3 cartas en mano. Estoy buscando una carta específica para responder al turno oponente o cualquier carta que me ayude a responder al turno oponente. Por algo me guardé 3 oros en reserva para responderle. Finalizo oro sin habilidad. Perdí el torneo. Entonces, ya, mano inicial. Robo 8 aliados y un oro. No me conviene quedarme con un oro. Porque parto primero, voy primero y por lo tanto no robo. Cambio de mano, robo 7. No me salieron oros, cambio de mano, robo 6. No me salieron oros, cambio de mano. Entonces, la desventaja con los oros es que los oros están hechos para que tú puedas jugar tus cartas. Pero no deberían ser cartas que definieran si puedes jugar o no el juego de partida. Es como, no me salieron oros. Bueno, me siento y deja adelante, te cedo, me ganas. Entonces, el segundo es que ocupan mucho espacio. Y es por la relación, porque no puedes jugar con 11 oros. No puedes jugar con 10 oros o con 9. Salvo que estés jugando crónicas, donde están mejor hechos. Son 15 espacios, 14 espacios de un mazo de 50. Mitos no tiene 60 cartas como gran parte de los TCG. No tiene esa limitación. Mitos son solo 50 y considera que robas 8 al inicio de tu turno y que si te pegan se van esas cartas. Entonces no es como en Magic, que te pueden salir otras. Da lo mismo. Aquí no, se te pueden caer. Entonces, complejiza mucho el sistema, creo yo, el tema de los oros, y es algo que se ha mantenido más que porque es funcional que porque se puede mejorar. A mí me gustaría verlo mejor hecho. Además que, como había mencionado Don Cartonazo, no me acuerdo si fue el Cartonazo o el Antimetas que me lo mencionó en un comentario. Si está escuchando en diferido o en vivo, muchísimas gracias a ambos dos por el apoyo que me han dado. Dentro también a ustedes también por apoyar tanto esta iniciativa. Es que los oros con habilidad tampoco... Que el recurso además te dé habilidades ya también es conflictivo. Se hace y entiendo por qué se hace. Se hace porque el oro es aburrido. Magic ya lo hizo. Las tierras básicas no sirven de nada. De nada. Tíralas, bótalas a la basura. Las energías en Pokémon normales, ahí están. Se llevan por 4, por 5, porque Pokémon roba mucho. Pero entiendo que esa es la decisión para meter oros con habilidades. Pero normalmente los oros se destierran para activar habilidades adicionales, que es perder el recurso en ese sentido. En primer bloque al menos. Pero ya después no. Y en primer bloque el propio árbol de sangre no te pide desterrar nada para activar por jugarlo. La piel de lobo, nueva en primer bloque, lo mismo. Y no es un problema de, y ahora es de furia extendido. No, están en las bases constitucionarias del diseño este problema. Aceite de oliva te busca cualquier carta. Gaita se reagrupa sola. Mochuelo en la edición Águila Imperial desterraba la primera nomás del mazo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los oros. Y generalmente... Se usan con habilidades también porque genera el hype. Siempre que se saca un producto nuevo, tú quieres ver los aliados, pero nunca está de más que te muestren algún oro nuevo con habilidad. Es interesante desde ese punto de vista. Y bueno, en Furia y Furia Extendido los oros con habilidad no existen. Solo se juegan oros sin habilidad y esto provoca el problema que ya les dije. Me quedan 2 cartas. Un robo para finalizar el turno, un oro. Tengo 6 oros. ¿De qué me sirve? Ya de qué sirve a este punto. Lo que yo haría es la distribución correcta de los oros a raíz de que hubiera un mazo aparte. Que a lo mismo, es un extra deck. No puede estar, ni siquiera es necesario que esté en una zona del juego. El mazo. Con 10 oros, sin habilidad. El resto del mazo de 50 cartas. Donde pueden haber o 1 o 2 oros o sin oros. Y 50 cartas. Por ejemplo, si ocupas 15 oros en bloque furia. El resto quiere decir que son 35 cartas entre aliados y soporte. Si quitas los 15 oros, te agregas 15 cartas más. Puedes agregar tech, puedes agregar totems, puedes agregar armas. No tantas porque están mal diseñadas en mi opinión. Talismanes, aliados. Puedes agregar muchas más cosas. Y los oros los dejas aparte y cada vez que te toca juegas un oro. En esa cajita color de bronce a mi derecha. Entonces, por eso digo yo que los pobrecitos oros
Yo creo que deberían actualizarse, sinceramente, al menos en estos formatos nuevos. Porque ¿qué tiene de malo cambiarlo? Si a los jugadores no les gusta, reviertes el cambio. No es algo que cambia la estructura del juego en general. Salvo ciertas cartas específicas que ya están creadas que dicen busca un oro en tu castillo y ponlo en tu mano, por ejemplo. Estarían redactadas a busca un oro en tu zona de tesoro y ponlo en tu mano, por ejemplo. O juégalo directamente. O se ratean. No son tantas tampoco. Quizá el dragón en bloque furia extendido o creas un nuevo bloque donde funcionen así los oros. Entonces, en realidad yo creo que tiene que actualizarse porque puedes perder simplemente porque no te tocaron oros. Y eso no habla de tu habilidad como jugador, habla simplemente de tener mala suerte. Y la suerte ya está implicada en el robo del mazo. No debería tener más suerte que eso, que robar. El azar en los juegos de cartas es necesario porque en el punto en el que te tocas con un jugador extremadamente bueno, en el 100% de los casos vas a perder si no hubiera un poco de azar. Pero tampoco debe ser tan arbitrario como el tema de los oros. En segundo bloque y crónicas están mucho mejor implementados porque te buscan, te roban cartas, pero aún así no me terminan de convencer del todo, principalmente porque en segundo bloque la base de talismanes suele ser muy cerrada. Y vamos a verlo cuando hablemos de los talismanes. Piensen en cualquier bloque donde se juegue... Piensen en cualquier bloque donde se juegue libre, racial libre, van a ver que los talismanes suelen ser los mismos. Y de eso quiero hablar. Entonces, de hecho, es el siguiente punto a tratar. Antes de pasar a eso, el jugar oros de A1 como... Ah, en Humankind, dice el Felo. Hola Felo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Eso crea una curva de juego también. Recordemos que en Mitos partes con 2 oros al tiro. No partes con 1. El inicial, claro, y el que juegas en tu vigilia. Ya tienes 2. No partes de 1, 2, 3, 4, 5. Este es un salto enorme. Y lo vamos a ver cuando hablemos de los costes. Porque a pesar de que nos parezca un poco obvio, la diferencia entre el coste 1 y el coste 2 es el doble. Es del 100%. Por eso cuando tienes cartas coste 1 muy muy buenas, las cartas de coste 2 van lentamente a desaparecer del juego. Porque para jugar una carta de coste 2 estás gastando el doble de recursos y no te suele salir rentable. Es mejor jugar 2 aliados en turno 1 que jugar 1 en turno 1. Cuando el juego funciona así, me refiero. Y ya después la diferencia del coste 2 al coste 3 no es tanto, el 50% en relación al coste 2. Del coste 3 al 4 sí, por eso las cartas de coste 4 se nos hacen tan pesadas a veces. La propia chica que hizo polémica, la carta esta nueva del Eterno, si mi memoria no me falla, la furra, nos hace ruido y la sentimos pesada de por sí porque es coste 4. Ya para el turno 1 es el doble lo que te vas a demorar, lo que vas a tener que pagar por ella. Entonces, se puede intentar. Muchas veces han intentado cosas en juegos de cartas que han pasado a... ¿cómo se llama esto? a ser oficiales. El propio Commander fue un formato en Magic, que es el más popular actualmente incluso, fue un formato creado por la comunidad. Y en 2011 Magic empezó a sacar productos para Commander porque se dio cuenta del potencial que tenía. Entonces, si se juegan comunidades primero, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Cuidado con eso de revertir. Hay cosas en el daño que se hacen insanas. Ya, pero es que Genesis está mal diseñado de raíz. Genesis es Magic, pero mal hecho. Así que igual la experiencia a la hora de diseñar el juego te dice mucho. O sea, si tienes experiencia y lo haces con cuidado, las mecánicas que no funcionan se quitan nomás con el tema de las rotaciones, por ejemplo. Para algo sirven las rotaciones. Y si no funciona, lo cortas al final del día. Lo dejas de hacer. Pero el problema de Genesis es que está desde el inicio, desde sus bases. Entonces, yo los invito, por ejemplo, miren un video del elevado, miren un video de los propios casteos de mitos y leyendas, miren un video de duelos de su canal favorito. ¿Cuántas partidas de esos duelos se pierden porque el jugador no robó oros o robó muchos oros? Entonces, igual me parece a considerar. Espérense que me asaltaron. Ahora sí, fui a cerrar la puerta. Entonces, vamos a los talismanes. Los talismanes son un dilema de por sí. Principalmente Mitos y Leyendas se juega entre full y racial libre. En primer bloque se juega racial edición, por ejemplo. Pero esto lo evidencié. No lo evidencié, no, porque sonaría como si fuese una verdad, pero quise demostrarlo en el primer video del canal, que es el que mejor recibimiento ha tenido, y lo agradezco muchísimo, que es el problema de las razas en primer bloque, que es que no hay diversidad en ellas.
No hay una delimitación mecánica clara que nos hace creer que un héroe es un héroe y que un caballero es un caballero. De hecho, véanlo. ¿Por qué Perseo y Sir Percival en primer bloque? ¿Por qué uno es héroe y por qué el otro es caballero? Ambos barajan. Ambos barajan sin condición alguna. Entonces, no hay una delimitación mecánica que nos haga creer que una carta es un héroe y una carta es un caballero, porque la filosofía de diseño detrás de Mitos, que a mí no me gusta en ese sentido, al menos en este bloque, es que se busca más la eficiencia mecánica simple que la eficiencia mecánica compleja. Porque la manera de dar distinción a cada raza no es tanto así porque una raza baraje y una robe, no. Todas pueden barajar y robar, pero cada uno tiene que hacerlo a su manera. Y ese es el tema del que quiero seguir. Pero bueno, talismanes. Los talismanes vamos a ser simples. Los talismanes son la respuesta que nos permite tanto jugarlos en nuestro turno como responder en la guerra de talismanes oponente, e incluso en fases que no sea la guerra de talismanes oponente, porque estas puedan tener relámpago, por ejemplo, o porque puedan ser habilidades de respuesta como anulación, cancelación, redirección, y creo que no son... y prevención, que no... Entonces, estas cartas, por el propio diseño, y vamos a fijarnos bien en este apartado, pueden llegar a ser muy problemáticas. ¿Por qué? Cuando tú juegas, partes con 2 oros, ¿cierto? Tú pagas una carta de coste 2 y cuando le toque a tu oponente, tú no puedes responder de ninguna manera, porque ya gastaste todos tus recursos. Cuando juegas, te toca, tienes 3 oros. Si no juegas nada, ahí vas a poder responder a tu oponente. Entonces, este sistema de juego de 1 es a 1 hace de que el jugador tenga que pensar mucho cómo va a distribuir sus recursos, pensando tanto en el presente como en el futuro, en el siguiente turno. Esto provoca que, por ejemplo, con el mismo tema de las panas de oros, jugar talismanes de coste 4, 5 y 6 normalmente no es buena idea. En primer bloque, sí funcionan muy bien. Al menos en un principio funcionaban muy bien. Por ejemplo, en el Racial Edición, que es donde mejor tienen cabida, el Exilio, que es coste 4, es muy bueno. Si no fuera única, estaría muy cerda la carta. Pero es porque es muy buena y muy eficiente. Mete un Exilio en Furia extendido. No funciona, no se vería. ¿Por qué? Porque la curva de juego te lleva a tener que hacer talismanes más eficientes y más baratos. Y esto trae el problema, y esto es lo que yo quiero llamar el dilema de los talismanes. En un juego donde los jugadores no disponen de sus recursos al mismo tiempo, tus oros quedan pagados en el turno del oponente, los que pagaste obviamente. Esto provoca de que si tú quieres crear talismanes que realmente sean útiles en el turno oponente, tienes que seguir 2 caminos. O los haces muy baratos, o los haces gratis. O haces un Trempulcahue que por un coste alternativo, que siempre se paga, anule una carta oponente, por coste 0, en este sentido, o sea, gratis. O haces una bola de fuego que por tan solo 2 de oro destruya cualquier carta que no sea oro. Este problema de diseño, o esta problemática de diseño se afronta así porque, primero porque el juego iba sobre la marcha, y segundo, porque los formatos se tienden a acelerar, pero se aceleran por su propio peso. Y vamos a ver el ejemplo de Furia extendido. Cuando salió Furia, el mazo que más se jugaba, o de los más jugados cuando salió Furia en 2013-14, fue el mazo de reanimación con Poseidón y Hadas. Principalmente porque la bola de fuego no le hacía mucho daño. Y porque tenía reanimación, evidentemente. Entonces, ¿qué pasa en Furia extendido? Tu talismán de destrucción principal es una bola de fuego, o sea, es un ataque de dragón que cuesta 2, ¿cierto? Y una bola de fuego que destierra, que es única, que cuesta 2 también. Esto quiere decir que las cartas de coste 3, 4, 5, 6 y 7, por ejemplo, van a dejar de ser eficientes en relación con el talismán, a menos que activen sus efectos cuando entran en juego. Ophion es tan bueno precisamente a pesar de su coste, porque su efecto es al tiro. Al tiro tu oponente se bota sus cartas. Pero si fuese una vez por turno o cuando ataca, no se jugaría jamás. Quizás si ya una vez por turno sí, pero cuando ataca no se jugaría jamás, porque tu oponente por 2 de oro se lo puede sacar. Cuando tienes ese problema en que los talismanes de remoción cuestan muy poco, 2 por ejemplo, con Furia extendido para que todos estemos como más como a la palestra de cómo funciona, la única opción que tienes, aparte de crear indestructibles, que no es tan opción,
Y miren ahora incinerar. Coste 2, destierra cualquier cosa y tu oponente se bota cartas. ¿Cuál es tu respuesta a eso? Crear aliados más baratos. Creas aliados ahora a coste 2 para que el coste de eficiencia sea el mismo. Una carta de coste 2 por otra carta de coste 2. Y creas aliados de coste 1 para que el coste de eficiencia sea peor. Yo juego un mono de coste 1 y tú me lo destruyes, pero me lo está destruyendo por un coste 2. Y eso, a su vez, crea el loop que cuando haya muchos aliados de coste 1 que sean muy, muy buenos y que se jueguen, los propios jugadores tengan que, o los diseñadores, perdón, tengan que crear talismanes que borren todos los coste 1 o talismanes más baratos. Entonces después va a salir un puño bendito que destruye por coste 1. Un desintegrar que destruye por coste 1. Y eso va a provocar que solo lo único que se juegue sean costes 1, 2, incluso a lo mucho 3, pero no es mucho más que eso. Lo podemos ver en Furia extendido. Yo me acuerdo cuando anunciaron Excalibur, que estaban live el Don Mil Caballeros, que le mando un saludo, y mostraron a la Rhiannon, que la Rhiannon es un eterno coste 2. Y Mil Caballeros dijo, es que el problema es que es coste 2. Claro, es coste 2 porque el removal del juego es muy barato. El removal de talismanes. Y no solo el tema es que sea muy barato, es que puede ir en todos los mazos. Los talismanes no son raciales. Y como no son raciales, siempre que haya un talismán bueno, va a ir en todos y absolutamente todos los mazos. Quizás en formatos como Crónicas no sea tan así, pero igual tiene sus staples. No son tantas, eso sí. Pero en segundo bloque hay una base de talismanes fuerte. En Furia extendido, Fuerza de Luz. Ira Ignia, coste 2 de nuevo, coste 2, otra vez. Bola de fuego. Ataque de dragón. Incluso, miren el llamado de Venus, que es coste 3, que sería una carta buenísima en primer bloque. Y sería buenísima porque bola de fuego y capa de invisibilidad están limitadas. Porque si no sería decente. Si fuese libre. Miren que no se juegan. El propio talismán de coste 3 de Furia extendido que quita la habilidad y destruye. No me acuerdo cómo se llama, sumisión, no me acuerdo. Tampoco se juega porque es coste 3. Tienen muchas mejores opciones de coste 2. Entonces, los aliados de coste 3 y coste 4 están con la soga al cuello porque en cualquier momento los van a despachar. Y Flecha de Ácido, un talismán de coste 2 que destruye aliados de coste 3 o menos, ya los pone en esa cuerda floja. A los coste 3. Porque te es menos eficiente jugar un aliado de coste 3 y tu oponente lo puede sacar muy fácilmente. Y además roba. Que es para peor así. Además, no pierdes la ventaja de cartas. Porque tu oponente gasta una carta jugando a su aliado y tú gastas una destruyéndoselo, pero recuperas una porque robas. Es menos eficiencia. Es menos eficiencia. ¿Cómo se podría solucionar esto? No sé. Es difícil. Principalmente, bueno, miren Imperio. Hoy día estaba viendo la lista de mazos de Imperio, los que topearon. ¿Cuántas cartas de coste 3, 4, 5 hay? Que se jueguen por esos costes. O en Furia, en propio bloque Furia extendido. ¿Cuántas hay? ¿Se juega el Aníbal? No, porque es malo, pero ya. ¿Se juega el Aníbal? No, se juega el Julio César. Ahí nomás. Se juega, no sé, el Lobito Bestia, que se me olvidó su nombre. A pesar de que tiene reanimación. No, porque es coste 5. Te lo van a sacar por un coste 2, te lo van a desterrar por un coste 2. Y tu única solución a eso es hacer aliados de coste 2 y coste 1, más eficientes, más rápidos que esos talismanes. ¿Y cómo lo va a resolver Mitos? Uno con las sombras. Pago 2, destierra a todos los aliados de coste 1. Incluso el golpe a la tierra es decente, pero puede ser fácilmente reemplazado porque es coste 3. Te saca todos los aliados de coste 1, sí, pero es coste 3. Eventualmente una carta lo va a sacar. Luperca, muchas gracias. Al tiro leo los comentarios. Entonces, ese es un problema detrás, subyacente al tema de los oros. Y eso también pasa porque los oros son un recurso que no se te asegura en todos los turnos. Hay turnos donde no vas a jugar oro. Entonces, por eso digo que no sé cómo lo solucionaría yo desde el punto de vista del diseño. Porque es inevitable en ese sentido. Incluso miren primer bloque. Primer bloque con 3 bolas de fuego, 3 desleales. Los aliados de coste 4 y 5 van a bajar en... No se va a jugar el Eterno jamás. Ahí sí que no se va a jugar el Eterno que no deja atacar. Porque no te sale rentable. La capa de invisibilidad cuesta 2. Y por eso se limitan. Si los oros tuvieran esta curva, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, todos los turnos en un mazo aparte,
Esto sí podría permitir que los talismanes pudieran funcionar de otra forma. ¿Y cómo yo haría esto? Primero, que los talismanes sean raciales. Sé que suena así como insana idea mala. Let me cook. Espérenme. Miren bloque furia. Clásico. Talismanes que van en todo mazo. Los talismanes son siempre los mismos. Bola de fuego. Valquirias. Dioses caídos. Fe sin límite. Despertar oscuro, que es la nueva. Bueno, nueva. Guillatún. Llamar a la manada. ¿Qué otra carta podría ir ahí? Bueno, incendiar el mundo, que la reworkearon. Y incendiar el mundo funciona porque es coste 3 ahora. Y es un finisher. Un finisher muy bueno. Que coste 4 ya no funciona porque no es eficiente. Porque hay anulaciones de coste 0. Como la fe sin límite. Entonces, claro, estos talismanes se ven siempre. Siempre, en todo mazo. Y es fome ver la misma base de talismanes. Pues tú saber que si juegas con un guerrero, contra un guerrero, contra un bestia, contra un ancestral, contra un bárbaro, contra un sombra, ya sabes cuál es el soporte del mazo. Quizás una o dos o cuatro cartas cambian, pero nada más, el resto son aliados. Entonces, ¿cómo haría yo? Aprovechando que Furia Extendido son solo 6. Hidromiel. No se usa tanto ya, pero... Encantamiento Estrella, porque existe esa carta, que está muy mal diseñada. Entonces... En Furia Clásico, me refiero, no en Extendido. Entonces, y aún así en Extendido se ve Fuerza de Lux, se ve Rómulo y Remo, Fuerza de Hércules casi ni se ve. No, Victoria de Hércules, perdón. Entonces, si los talismanes fuesen raciales, tú ya sabrías cómo pasa en Racial Edición. Sabes cómo manejarte contra ciertos matchups. Sabes que ningún matchup va a ser igual. Y sabes que el soporte va a cambiar. Y si además tú pudieras jugar birracial, ahí las combinaciones son mucho mejores. ¿Por qué? Porque, y esto pasa mucho con las bases, con el soporte. Si el soporte no es racial, por ejemplo, si el soporte es para todos, es lo mismo como si no hubieran, entre comillas, rotaciones. Los creadores tienen que crear cartas con cuidado, porque en el momento en el que un talismán, un tótem o un arma sea demasiado fuerte, se va a ver en todos los mazos. ¿Y eso por qué? Porque se puede ver en todos los mazos, porque todos los mazos lo pueden llevar. Encuentro de dos mundos, por ejemplo, está en todos los mazos. Expulsión está en todos los mazos. Y Encuentro de dos mundos fue un problemazo que tuvieron que arreglar, erratear, restringir. Entonces, este es el gran problema de que sea así. En cambio, si es que son raciales, claro, si creas un talismán muy fuerte, obviamente se va a ver puro guerrero, ponte tú. Pero tienes una filosofía de diseño más amplia. Aunque no lo parezca, en el diseño, las limitaciones promueven la imaginación. Entonces, vamos a hablar de eso a profundidad. Voy a buscar un poco más de agua. Vuelvo inmediatamente porque vamos a hablar de mi propuesta con las cartas que no se usan. Armas, tótems y el tema racial y el soporte. Vuelvo inmediatamente. Me demoro un minuto. Ya, lo siento la tardanza. Antes de seguir voy a leer sus comentarios porque sé que no he pescado en un rato. Es que se me va, lo siento mucho.
Planteo racial que era Clu, claro. El planteo de mitos nunca ha sido racial, en sus inicios al menos, como dice el Felo, pero esto es un problema porque entonces ¿para qué agregas razas? ¿Para qué agregas clases si no las vas a usar? Máximo de 3, la hipereficiencia que tienen las cartas del coste de juego. Efectivamente, las cartas son muy eficientes y las cartas de coste 1, si son demasiado eficientes, solo se va a jugar coste 1. De hecho, en Crónicas pasa. Casi. No es que sea. Sí, a mí me parece un poco. Pero es que se juegan las cartas coste 1 y 3 porque las cartas 3 cuestan 1 y las cartas coste 2 casi no se usan porque el coste es el doble. La eficiencia de las cartas de coste 1 es muy alta. Claro, la pana de oros. El Benin va a salir a valer callampa. Puede ser, no lo sé. Eso hay que ver también cómo será en el juego, pero es que hay muchas formas de sacárselo al tiro nomás. No te cuesta nada. Una garrafa, mejor amigo. Lo siento por ir a buscar agua tan seguido, pero es que como estoy hablando muy seguido, me quedo sin voz. Y después van a empezar a salir los gallitos. Y no quiero que pase eso. Entonces, ya. Primero, tenemos el tema de los talismanes, ya que era el problema. Vamos a ver cómo yo lo solucionaría desde el punto de vista del diseño. Y recuerden que esto es una opinión. O sea, que ustedes me pueden dar mejores opciones y pueden debatir y decir, tu opinión es mala, ¿por qué tanto? No hay ningún problema, que no me hago problema. Me argumentan tipo. Ahora tenemos las armas y los tótems. Primero los tótems, que es lo más sencillo de entender. Los tótems son aliados pero malos, generalmente. Y los tótems buenos son aquellos que tienen habilidades disparadas. Generalmente. Salvando excepciones como Esna, como Tebas. Los tótems, el problema que tienen es que se juegan en una línea de apoyo en la cual no pueden interactuar con el daño que recibe tu mazo castillo. De ninguna manera, a menos que ciertas cartas lo hagan de este modo. Si yo juego un tótem en mi primer turno, pagando 2 de oro, cuando le toque a mi oponente, él me va a atacar y yo no voy a hacer nada al respecto para frenar ese ataque. No voy a poder hacer nada, porque el tótem no interactúa directamente. Entonces, ¿cuál es la solución a este problema? La más sencilla, creo yo, es hacer tótems muy fuertes. ¿Se acuerdan de los que jugaron Nueva Era de tótem de Midgar? El reworkeado, eso sí, no el de Furia. Era insana esa carta. La propia Giza es una carta estúpida. Y bueno, Tebas es muy buena. Esna también es media ridícula la carta. Avalon, la propia Guardia Gozosa, es un coste 3. Y eso es lo que nos lleva a otro tema con los tótems y las armas. Les voy a poner un ejemplo. Díganme, a ver, necesito una carta que... Ya, tenemos Dragón de Magma en una situación. Dragón de Magma. Estamos hablando del primer bloque. Guardia Gozosa. Martillo Pesado. Bola de Fuego. Antorcha Olímpica. Son 5 tipos de cartas, ¿cierto? Todas destruyen. ¿Qué las diferencia realmente salvo la condición base de la carta? Guardia Gozosa se va a la línea de apoyo. Listo, su única diferencia. Bola de Fuego es un talismán. Se cumple su efecto, se va al cementerio. Martillo Pesado requiere ser jugado bajo un aliado. Ya, da fuerza. Y Antorcha Olímpica requiere héroes y todo el asunto. ¿Qué diferencia subyace? Más que el iconito de tipo de carta y la regla de tipo de carta. ¿Por qué puede pasar esto dentro del diseño de primer bloque? No es que odie primer bloque, de nuevo solo estoy hablando como con este bloque porque es el que más gente juega y porque como sus mecánicas son iniciales, así son... Es de los primeros bloques que se crearon en el juego. Entonces, ¿cuál es la diferencia sustancial? Entonces, lo que yo haría. Los talismanes y los aliados pueden tener habilidades disparadas, sí. Pero las habilidades disparadas de los talismanes pueden responder en el turno oponente. Los oros no tienen habilidad, fuera, ellos están fuera. Ya a mí no me gustan dentro de esa parte del diseño. Las armas requieren de tener una carta en mano, y o sea, en juego, y si es que esa carta se va, el aliado se va, el arma también se va. Entonces como que no suelen ser muy útiles. De hecho, hasta PvX, ¿qué arma se jugaba? Así, el hacha de batalla, el escudo celestial porque costaba 0. El hacha de batalla porque existía herrero, porque si no, difícil. Y era porque ahora todas las armas tienen efectos, la mayoría, tienen efectos activados, disparados, en el momento en el que juegas el arma. Martillo Pesado destruye cuando la juegas, espada larga roba cuando la juegas, Fragarach busca cuando la juegas, etc. Entonces,
¿Cuál es la diferencia además de esto? ¿Cómo hacer las armas más interesantes? Yo creo que, en mi opinión, lo que yo haría con las armas es que las armas potenciaran el aspecto menos potenciado de mitos que suele ser el combate. Que un aliado con arma en combate signifique algo. Y ya que son 2 cartas por una, lo que yo creo que deberían hacer las armas es que cuando el portador, las Agraham, cuando el portador sale del juego, el arma se va a tu línea de apoyo y tienes que pagar un coste adicional para volver a reportarla. Y ustedes me dirán, pero eso con martillo pesado estaría rotísimo. Sí, pero es porque el martillo pesado tiene una habilidad de entrada. Pero si el martillo pesado fuese, por ejemplo, coste 2, o no sé, ya, coste 3, supongamos. El portador gana 3 a la fuerza. Cuando el portador haga daño al mazo castillo oponente, puedes destruir un aliado de coste igual o menor al daño que causó ese aliado. Entonces, ¿qué haría esto? Daría a entender que las armas tienen que ver con el combate, principalmente. Las armas no son un aliado que se porta. Las armas no son un aliado que va en la línea de apoyo. Como el ejemplo principal de esto es la Guardia Gozosa. Podría haber sido perfectamente un aliado, porque la Guardia Gozosa no es un tótem, no se queda. Lo juegas, lo destruyes, barajas. Entonces, y que las armas, el coste sea una palabrita así clave, así como, no sé, de lado, por ejemplo. O sea, en cursiva, como les gusta primer bloque, que diría, no sé, reforjar 3. Es decir, que si esta carta está en tu línea de apoyo, tienes que pagar 3 de oro y la puedes volver a aportar a un aliado. Entonces, si te matan al aliado que tenga el martillo pesado, supongamos que cuesta 2 el martillo pesado. Tú puedes pagar 3, porque el martillo pesado se te queda en la línea de apoyo, y volver a aportarlo a un aliado. Esto no hace de que las armas sean una carta así absurdamente poderosa que todos lleven. Porque aún así necesitas de aliados, en ciertos mazos no van a funcionar, pero sí les da mayor complejidad a las cartas, las hace sentir diferentes. Primero porque son las cartas que principalmente interactúan en el combate en tu turno. Los talismanes son para interactuar en el turno del oponente, principalmente. Y segundo, porque existe la posibilidad de reutilizar estas cartas. Porque ¿qué sentido tiene que si te, no sé, desde el sentido estrictamente teórico, ¿qué sentido tiene que si mandan a, no sé, al cementerio, si te matan a la Morgana, si le cortan la cabeza, el arma así como que también la entierran? ¿Qué? Son reyes vikingos. Entonces, como los equipos en Magic, claro. Y también Mito después saca esta idea con los propios vehículos de Magic, con las maquinarias, por ejemplo. Entonces... bueno, claro, si entró un juego no se activaría de nuevo, pero que existiera la palabra reforjar y que no solo sean costes, sino como réplica en segundo bloque. ¿Se imaginan algo así? Tipo, reforjar descarta una carta de tu mano. O sea que, si esta carta quedó en tu línea de apoyo, puedes descartar una carta de tu mano para volver a aportarla. Y es un arma que, no sé, da más 2 a la fuerza, y cuando el aliado ataca, tu oponente bota una carta. Ponte tú, un ejemplo así, random. Los tótems, por otro lado, lo que yo haría con los tótems es que, volviendo a la línea de diseño, cuando a ti te atacan, te botan cartas de el mazo castillo. Es tu castillo, es un lugar físico representado en el juego, el cual recibe el daño, y cuando tu castillo se destruye, pierdes, evidentemente. Es muy creativo y intuitivo. Pero entonces, ¿por qué los tótems, que son los territorios o espacios, no potencian tu castillo? Lo que yo haría con los tótems sería que tuvieran habilidades continuas, raciales principalmente, pero que tuvieran una palabra clave también, que sería fortaleza X. Entonces, no sé, supongamos, rediseñemos Alesia. Alesia es una carta de coste 2 ahora, un tótem, que tiene fortaleza 2 o fortaleza 1, por ejemplo. Y lo que hace esta palabra clave es que cuando tú recibes daño en el castillo, el tótem te puso un escudo de 1 en el castillo, que es un escudo que se va una vez se gasta. Entonces, te pegan, no sé, si te pegan con un duque que tiene fuerza 3, si tú no tienes aliados, no bloqueas, la Alesia te había puesto un escudo de 1. El escudo se dispara así, ¡pup! Y el duque te pega 2, te botas 2 cartas y el escudo desaparece, ya no vuelve a aparecer. Esto haría de que jugar tótems no se sienta como no jugar nada en algunos casos, al tiro. Y si tienen habilidades raciales como el Ulster, como el tótem de la serpiente, daría paso a combinación de razas, por ejemplo. Alesia me gusta mucho porque da la idea de, oye, ¿y si combino desafiantes con defensores, por ejemplo? No sé, imaginen ponte tú, un Avalon.
que dice coste 4, fortaleza 2, o sea que te pone un escudo de 2 al mazo. En tu fase de vigilia y una vez por turno, en la fase de vigilia y una vez por turno, el jugador, el que le corresponde el turno, puede robar tantas cartas como aliados caballeros o, no sé, defensores controles. Entonces, porque en realidad para hacer tótems buenos tienes que hacerlos extremadamente fuertes, como Giza, o de paso hacerlos aliados con habilidad, como la Guardia Gozosa. Ahora, a Bebé no me lo tocas, compadre, mucha experiencia tendrás, pero pero estoy suponiendo que hiciéramos un formato nuevo, lo típico que hace Mito, así como, nuevo bloque, Espada Sagrada 5.0. Así, no estoy diciendo que voy a cambiar primer bloque así, con antorcha de voy a matarles la infancia. No. Es como si estuviéramos rediseñando el juego. ¿Qué haríamos con estas cartas para hacerlas más interesantes? Entonces, esto me lleva a otro tema, que es el soporte. El soporte como es general, en el momento en que una carta de soporte sea demasiado buena, se va a usar en todos los mazos porque así funciona. Porque todos los mazos pueden usarla y no hay ninguna repercusión por activar este tipo de cartas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, que es el tema 3, es voy a dar ideas de cómo rediseñaría no el primer bloque, sino cómo haría un bloque nuevo, mezclando todas las cosas que me gustan de otros bloques y que siento que funcionan muy bien y que daría potencial. Entonces, claro, el tema de la prevención Arctic Side estaría bien, pero el problema es que gasta mucho texto. En Espada Sagrada eso sería ya más de la mitad del texto de la carta y se puede resolver con una palabrita clave, así como existe imbloqueable, existe indestructible. Si pones, no sé, escudo 3 o fortaleza 3, se entiende. Incluso que se destruyan, claro. O como los Planeswalker en Magic, que el jugador puede atacarte al castillo o también puede atacar a tu Planeswalker. O sea, en este caso, podría atacar a tu Totem. Claro, o sea, en formato for fun. Estamos especulando en realidad, Franco Torres. Sí, obviamente estas cosas no van a cambiar y es desde un punto de vista meramente personal y mi intención es que reflexionemos con respecto al diseño, porque que algo no esté roto no quiere decir que sea 100% funcional, de primeras. Y segundo, porque no voy a venir aquí a decirles jueguen PvE de esta manera. Entiendo lo que significa PvE y no le estoy quitando el valor tampoco. Sé lo importante que son ciertos formatos para la gente. No sé, si es que llegara así a decir que el segundo bloque es mojón, que no lo es, entendería de que el Felo me dijera, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Porque no me estoy metiendo con el bloque, sino que estoy viendo como cosas de diseño que me gustaría implementar o que podría implementar. No, sí sé, Matías Morales del audio meme. Pero, a ver, voy a poner el cargador en el celular porque se me va a descargar y desde ahí estoy leyendo los comentarios. Mi ejercicio, el que quería plantear en esta ya tercera fase del live, sin querer extenderme muchísimo más. ¿Dónde puedo cargar el...? Voy a poner un cargador directamente. Es que me acompañan a rediseñar, o no rediseñar como tal, sino hacer de nuevo un bloque de 0 mitos. Lo vamos a llamar bloque X, por ejemplo. ¿Qué cosas haríamos con este bloque dependiendo de las cosas que a ustedes les gustaría ver? Y cómo yo propondría ciertas ideas. En primer lugar, la variedad. Eso es lo que tocaría sí o sí. Pongámosle bloque X. Este es nuestro nuevo bloque, el que vamos a hacer juntos. A ver, estoy cargando esta cuestión. Ya. Entonces, bloque X va a ser birracial. O sea, cuando tú te armas un mazo, combinas dos razas diferentes y sus soportes correspondientes a las razas. Esto crea muchísimas posibilidades de juego y a pesar de que parezca una restricción, no lo es. Cuando uno tiene restricciones trabaja mejor, es más creativo con las habilidades. A cada raza le vamos a dar una identidad, como las tienen en segundo bloque. Ahí vamos a tomar algo de segundo bloque y vamos a tomar no las triadas de segundo bloque, sino vamos a tomar las escuelas de escuelas elementales, donde van a estar agrupadas dos razas por escuela, que va a ser de colores, así como en Magic, por ejemplo. Entonces, supongamos, vamos a hacer 6 escuelas de juego, agrupando cada una de ellas dos razas. Por lo tanto, van a haber 12 razas, como en primer bloque. 6 escuelas de juego combinándose en formato birracial
nos daría una posibilidad de 15 combinaciones diferentes solo en soporte. En raza ya se dispara, pero en soporte son solo eso. Son 15, que no es nada poco. De hecho, esto lo está haciendo Lorcana ahora con los colores de sus gemas, el nuevo TCG de Disney que va a salir, y ya lo hacía Legends of Frontera con sus regiones, ponte tú. Y ya lo hacía Magic con sus comandantes en Commander, que los comandantes determinan qué colores de cartas puedes llevar. Entonces, yo aquí hice una lista de las razas que vería, que me gustaría ver. Ya, puede ser bloque XD. Perfecto. Al tiro voy leyendo sus comentarios, gente. Entonces, vamos a crear razas y usted me dice, no, esta raza mojón, sácala. Y créale una nueva mecánica. Y le vamos a crear mecánicas base. Después podemos profundizar en ellas, por ejemplo. Pero lo estamos rediseñando. Entonces, las armas funcionan así. Se juegan si el aliado portador, o sea, dan bonos para el combate. Si el aliado portador sale del juego, se va a la línea de apoyo y tiene la palabra clave reforjar más una condición y se vuelve a la línea de batalla, o sea, a la línea de defensa o a la línea de ataque. Y eso solo se puede hacer en vigilia, no lo puedes hacer. O quizá en guerra de talismanes sería así como spicy, sería bacán. Los tótems tienen escudo. Te ponen un escudo del castillo que es un escudo que dura y luego se destruye, se muere. Quizás para hacerlo más interesante. Los talismanes, existen los oros en un mazo aparte. Son 10 sin habilidad, así que no te preocupes. Puedes armar tu mazo con 50 cartas y juegas birracial con su respectiva escuela. Entonces, vamos a crear la primera escuela, la escuela roja, en honor a escuelas elementales, que ellas tienen nombres como desafiante, etc. Que me quitaron el desafiante en escuelas elementales, pero esta va a ser la escuela roja en honor a las triadas. Aquí vamos a tener dos razas, sacerdote y eterno. Los sacerdotes temáticamente son los que rinden culto a los dioses. ¿Por qué no entonces que los sacerdotes sean capaces de erigir templos en honor a ellos? Y qué mejor representación de los templos que los propios tótems. Los sacerdotes entonces ejercen control, que ya esto lo habíamos visto en el primer video, que el control es un arquetipo de juego, pero no es un tipo de mazo. O sea, es un tipo de mazo, pero no un arquetipo de juego, perdón. Entonces, los sacerdotes ejercen control, que pueden haber una versión agro, quién sabe, con tótems. Los sacerdotes juegan con tótems. Y los eternos, que son los dioses supremos del mundo, las fuerzas fundamentales del cosmos en cada una de las mitologías, o fuerzas procedentes de la moral, por ejemplo. Los eternos juegan como los dragones en Furia Extendido, que te permiten pagar oros para activar efectos especiales, o rampean oros, así como lo hacen con las ofrendas. Cada oro que tú juegues es una ofrenda para tus dioses. Eso estaría en la escuela roja. Y recordemos que el soporte, talismanes, tótems y armas no formarían parte de una raza, sino de una escuela. O sea que los sacerdotes y los eternos pueden compartirse talismanes, porque los talismanes tendrían un iconito hacia abajo, así como una banderita de color rojo. No tendrían el simbolito de cada raza. Entonces, ¿cómo haríamos un talismán sabiendo de que esta escuela funciona así? Por ejemplo, no sé, bola de fuego. Nuevo talismán súper original que nunca se ha visto. Coste X, ponte tú. Su habilidad es: paga X oros para destruir un aliado objetivo de coste X o menos. Este talismán ya tiene identidad por sí misma, porque como los eternos juegan con oros, ya sabemos como, por eso este talismán es de color rojo, porque tiene la mecánica de usar oros específicos para funcionar. Así funcionaría, por así decirlo. O no sé, una propia arma, ponte tú, un arma de color rojo, de la escuela roja. Coste 2, por ejemplo. Dice, el portador gana 1 a la fuerza. Y mientras esta arma está en juego, el coste de reforjar en oros de tus demás armas se reduce en 1. De nuevo, tienen mecánicas con los oros, con el sistema de recursos principal del juego. Esto crea muchas ideas, te permite así como imaginar a simple vista muchas cosas más que crear un talismán para el full, porque un arma así para un full no se va a ver jamás. o muy rara vez, a menos que exista un herrero. Vamos a la escuela azul ahora, por ejemplo. La escuela azul, voy a ver los comentarios, si es que... porque en el celular me dejaron de cargar. Ya, no han dejado nada. La escuela azul, en esta misma línea, tiene dos razas: desafiante, mi querido desafiante, y dragón. Los desafiantes activan sus efectos si son el aliado más fuerte dentro de los aliados del oponente. No cuentan los tuyos, porque si no, no podrías jugarlos. Y los dragones activan sus efectos en honor a segundo bloque también, generalmente botándote cartas para obtener bonificadores, así como un Quetzalcoatl, que tienes que botarte 6 para jugarlo gratis. Un poco más balanceado me refiero, porque este bloque estaría como chiquito, recién empezando.
Pero los desafiantes, por ejemplo, el propio Lug. Cuando este aliado entra en juego, si Lug tiene más fuerza que cualquiera de los aliados de tu oponente, puedes desterrar el cementerio objetivo y luego robar una carta. Ponte tú, coste 4, fuerza 4. Ya da identidad a la carta. Ahora, si lo cambiamos a un sacerdote, que les dije anteriormente, que juegan con tótems, no pega. Porque, ¿por qué Lug ahora es sacerdote en ese sentido? Si su habilidad funciona mejor con un desafiante. O el propio dragón. No sé. Ponte tú el propio devorar. No sé. Puedes votar 3 cartas para reducir el coste de este talismán en, no sé, 3 oros. Para que no se juegue por 0 la carta chancha. Juega un dragón entre las cartas que votaste sin pagar su coste. Ponte tú. Tú dices, ya, este talismán es azul y tiene sentido, o un aliado en este caso, no es necesario que tarjetee dragones. Tiene sentido porque los azules se votan cartas para activar efectos. Y eso vamos a ver después cuando haya más, cuando les cuente las demás escuelas, las posibles combinaciones en un birracial que podría haber. Vamos a hablar, no sé, creemos una escuela llamada la escuela morada. Aquí hay defensores y fairies. Los defensores efectivamente defienden. Son aliados guardianes que no pueden atacar y que obligan a tu oponente a atacar. Y ellos bloquean los ataques. Entonces, no sé. Por ejemplo, un defensor como Kuchulain. Coste 2, fuerza 3 guardián, es decir, que no puede atacar. Cuando entra en juego, el aliado objetivo debe atacar el próximo turno, o durante el turno de tu oponente, si es que puede hacerlo. Entonces, le eliges uno, lo atacas y lo bloqueas con uno más fuerte. Entonces, esta habilidad en un eterno que juega con oros no haría mucho sentido, ¿cierto? Habría más identidad racial. Y el Fairy, siguiendo la misma línea de la escuela morada, lo que haría sería reducir la fuerza de los aliados oponentes y barajarlos en su mazo conforme a este tipo de cartas. Entonces, los talismanes más baratos tienen que ser los talismanes que te pidan más condiciones para que sean buenos, y los más caros tengan que pedir menos condiciones para ser buenos. Una bola de fuego que destruye cualquier carta, la de primer bloque, por coste 2 es demasiado eficiente porque hace todo y no te pide nada a cambio. Una bola de fuego en este formato que pagas X y destruyes de X o menos es muy eficiente porque puede destruir todo, pero no es gratis. O sea, tienes que pagar el coste de la carta. Una ventaja de 0, te equilibra directamente. Pagas 1 para destruir una carta oponente y pagas el mismo coste. En este caso, por ejemplo, un talismán de coste 1 destruye un aliado de fuerza 1 menos. Sería un talismán en la escuela morada posiblemente útil si los fairies reducen fuerza. Y sería un talismán que es barato y te pide muchas condiciones, porque cuántos aliados de fuerza 1 menos hay normalmente. Pero precisamente por eso es barato, porque es específico. Pero al existir estas características raciales, por así decirlo, en las cartas, la especificidad se vuelve interesante. Que una carta sea específica se vuelve muy interesante porque no hay cartas que hagan todo, y si las hay, que no deberían, o sea, si diseñas bien no deberían, no las tienen todos los mazos. Entonces, el Fairy reduciría fuerza. No sé si se está entendiendo mi punto por ahora. Eficiencia de recursos, sí, ya pasamos ese tema. Pero también ahora estamos hablando como inventando un bloque, ponte tú. Así como en ideas muy generales. Créanme que crear cartas es muy difícil. Y toma mucho tiempo. Y crear cartas para PvP es demasiado difícil. Realmente es muy, muy, muy difícil. Pero vamos a la escuela verde. En la escuela verde están los sombras. Cartas que juegan desde el cementerio, se reaniman y se autodestruyen para cumplir efectos, como el sombra combo de primer bloque, por ejemplo. Y están los parias. Los parias los llamaría así para no ponerles asesinos, porque asesinos son demasiado, demasiado específicos. Los parias pueden ser personajes como Alcibíades en la guerra del Peloponeso, que fue exiliado de Atenas, y ello no querría decir específicamente que Alcibíades era un asesino sanguinario, sino alguien rechazado por la cultura en la que se centra la edición. Y los parias, siguiendo esta misma línea, causarían daño directo, evitando interactuar en combate. Te pegarían al mazo con daño directo porque ellos no tendrían por qué pelear, ellos son los exiliados. O que se destierran haciendo efectos, pero esto no suele ser muy efectivo. Entonces ya con solo estas 4 que dijimos, podemos hacer hartas combinaciones. O sea que los dragones se botan cartas para ser más fuertes. Bueno, lo combino con sombra, por ejemplo, que se reaniman desde el cementerio. Me es útil.
O sea que los parias causan daño directo. Y si los combino con los defensores que me defienden para que mi oponente no me pasen por encima y yo lo voy matando con daño directo. Ah, o sea que el desafiante me pide ser más fuerte que todos los aliados del oponente. Y si lo combino con el Fairy, que les reduce la fuerza a los aliados oponentes para hacer aún mejor mi estrategia. ¿Ven cómo se pueden crear combinaciones en el birracial? Porque las razas y los talismanes, y, o sea, todo, y el soporte, está limitado. Y no es cualquier cosa. No es como, ya voy a llevar 3 bolas de fuego, 3 de leal, 2 capas, 3 Fesilim. No, no todos los mazos van a ir así. Ahora vamos a la escuela gris. El caballero juega con armas. No, el caballero no. El caballero no juega con armas. No sé qué le han hecho al pobrecito. Lo que yo haría con el caballero, valiéndome un poco del paladín, más o menos, es que los caballeros son las fuerzas religiosas que están ahí para castigar a los paganos. ¿Y qué mejor manera de castigar que desterrando cosas? Los caballeros yo creo que deberían tener... Esto es solo una idea, si no les gusta se puede cambiar. Si en total estamos especulando cosas. Desterrar cartas de los cementerios y castigar a tu oponente por hacer acciones. Cuando tu oponente robe una carta que no sea en su fase final, hago esto. Cuando entra en juego, destierra 3 cartas de tu cementerio para desterrar las primeras 2 cartas del mazo oponente, por ejemplo. Entonces... esto lo hago también por el Sir Gabriel, que el Sir Gabriel tiene una estrategia muy interesante, puede ser un mazo muy bonito, que lo vi en Esplendor en live de 1000 Caballeros con los Bastardos sin Gloria, cuando hablaron de ese mazo en el libre. Y claro, me gusta esa idea para el caballero. Y en la propia escuela gris están los héroes, que estos sí juegan con armas. ¿Por qué? El escudo de Aquiles, que se lo entregan en el canto 18 de la Ilíada, si mi memoria no me falla. El arma de Beowulf. Todas las armas legendarias de los héroes son armas de héroes, son armas heroicas. Los héroes tienen más sentido que jueguen con armas que los caballeros. Los caballeros son fuerzas militares, no son... Claro, las leyendas artúricas son héroes, pero porque existen solo ahí. Los caballeros solo existen en la literatura medieval y en el mundo medieval. Cristiano, más encima. Entonces, quizás los héroes que jueguen alrededor de las armas, así como sus armas legendarias, e interactuar con ellas, sería también una bonita idea de diseño. Y por último, para hacer las 6 escuelas y que hayan 15 combinaciones de soporte, hay más de razas, la escuela negra, o no sé, póngale un color, de color negro, para que no me funen. Ahí tendríamos a las bestias. Las bestias lo que hacen es plagar la mesa con criaturas y crear fichas. E incluso lo que podrían hacer las bestias, porque siempre hacen lo mismo en todos los bloques, es que las bestias se coman entre ellas o se coman a otros aliados y ganen sus palabras clave y sus estadísticas. O sea, y su fuerza. Igual lo dejo caer, solo es una idea rápida. Y los guerreros. Los guerreros se barajan de la mano para activar efectos. O sea, no sé, un guerrero de que si esta carta es barajada desde tu mano, en tu vigilia, puedes jugarla sin pagar su coste. Ponte tú, un coste 1, fuerza 2. Listo. Y que además se conviertan en armas como para agregarlas a aliados. Tipo, no sé, Sargón el Grande. Cuando este aliado entra en juego, puedes convertir el aliado objetivo, que puede ser oponente, en un arma y portarla a esta carta. O, no sé, otra carta. Samsulina. Cuando esta carta entra en juego, conviértela en un arma y pórtala a un aliado que controles. Las cartas ya no tienen que especificar raza porque se va a jugar birracial, evidentemente. Están en las reglas del juego. Y Samsulina no se tiene inbloqueable. Entonces le das la fuerza de Samsulina al aliado y además le das el inbloqueable. Entonces, ya con estas 6 escuelas y estas 12 razas, tenemos posibilidades infinitas de diseño. Tenemos muchas ideas buenas que pueden salir. Entonces voy a jugar héroes que juegan alrededor de las armas con guerreros que se convierten en armas. Voy a jugar parias que causan daño directo, ya les dije, con eternos y crear el super combo asqueroso de ser super control. O ya que los eternos te piden pagar mucho para jugarlos, voy a jugar una raza que rampee también para potenciarlos. Nos da muchas posibilidades. Y lo mejor de todo es que nos permite en futuras ediciones crear nuevos arquetipos dentro de una raza. Y si es que una raza no está, no es tan terrible que no esté la raza en esa edición. Porque si le sacan, no sé, por ejemplo, en una edición no hay caballeros. Pero como saquen armas, tótems y talismanes grises de la escuela gris, que le sirven a héroes y caballeros, el caballero aún así se va a ver beneficiado. Porque va a tener cartas de soporte para él. Y ese es el problema que pasa con una raza cuando queda abandonada, como el ancestral o el bárbaro. Que como pasan las ediciones, si no te sacas un aliado bárbaro en la siguiente edición,
el bárbaro no se va a ver potenciado porque los talismanes que saques para la edición los van a poder usar todos. Entonces todos se potencian. Si está aquí el bárbaro, cuando sale la edición todas suben porque el talismán es muy bueno y el bárbaro sube también. Pero se queda donde mismo casi. Porque no le sacaste nada, ningún aliado en esa edición. Aquí no. Porque divide las cartas por colores. Divide las cartas por escuelas en este sentido. Claro, esto superficialmente. Dentro del diseño es más complejo. Pero bueno, hay gente que tiene mucha experiencia haciendo esto. Incluso la propia comunidad. Hay gente que le encanta, le apasiona y hace sus propios juegos de cartas. Y también pueden tener ideas muy buenas. Entonces, miren, lo vamos a dejar así, por ejemplo. Yo les voy a crear un producto, no sé. Supongamos un producto nuevo. Antes de, existen los atributos. Luz, oscuridad, inmortal. Son atributos que van en cursiva, pero que no son una habilidad, sino que son como una subraza de la carta. Entonces, hay, no sé, hay desafiantes que son inmortales, pero también hay héroes que son inmortales y también hay bestias que son inmortales. Y uno podría jugar un desafiante bestia, un desafiante héroe, pero con más centrado no solo tan solo en la raza, sino también en la subraza o en el atributo. Y esto solucionaría problemas que ocurrieron en Nueva Era. ¿Se acuerdan de Bushido? Cuando salió la raza Oni y la raza Samurai. Nunca más volvieron a salir porque era obvio de que no iba a haber forma de darles cartas. En cambio, si es que el Oni fuera un atributo, que se lo damos al Sombra, y se lo damos, no sé, al Eterno, y se lo damos, no sé, al Dragón, ahí es más fácil. Porque simplemente cuando escribas la carta le pones Oni, listo. No tienes que crear un Oni mitológico que está en una edición de vaqueros. Entonces, ¿se entiende a lo que voy? Lo mismo con los samuráis. Si los caballeros, los guerreros y, no sé, los sacerdotes, más que nada por el código moral del Bushido, fuesen samuráis, así abajito, atributo, samurái, también podría sacar samuráis en siguientes ediciones, aunque no estén en el periodo mitológico, porque es solo un atributo. No es tan disonante como hacer la raza samurái. Lo mismo con razas que nunca se han visto, que solo existen en primera era, por ejemplo. Vampiro, licántropo. Eso puede ser un atributo, abajo. Tenebris también puede ser un atributo en vez de una raza. Te da mucho juego. Entonces, y te da juego porque potencia mucho la creatividad este tipo de sistemas, donde tú combinas cosas y los atributos son fijos, pero tú los puedes combinar. Si los atributos son solo fijos, no hay tanta posibilidad de deck building. Miremos el desafiante antes de que existiera PBX. ¿Cuántas cartas podías hacer en un racial con el desafiante? ¿Cuántas cartas diferentes podías agregar? 0. Y es porque no hay combinaciones. La combinación es tu soporte. Y eso es un problema que pasa con Hearthstone mucho. Que Hearthstone divide sus cartas en clases. Está el pícaro, está el brujo, está el mago. Pero no se pueden combinar entre ellas. Se combinan con las cartas grises. Entonces, es lo mismo que pasa con mitos. Tienes un círculo, aquí va el guerrero, aquí va el cazador, aquí va el chamán, aquí todo. Pero todo confluye en el centro, que son las grises. Entonces, es tonto que se puedan combinar si lo vemos como de ese estilo, así como en esa lógica. Porque ya todos sabemos que cazador con gris, mago con gris, no sé, pícaro con gris, hechicero con gris. Porque es lo único que se puede combinar. Aquí no, en este sistema no lo es. Incluso si yo voy a crear un producto X, se va a llamar El Lejano Oeste. No va a ser una reedición, así como de cartas con nuevo arte alternativo, sino que van a ser cartas nuevas. Entonces, vamos a agregarle una mecánica nueva al paria en este producto. A ver si es que tiene juego. Que va a ser con los criminales. Los criminales del mundo western más famosos. Entonces, Billy the Kid, Billy el niño, es ahora un paria. Y la mecánica que van a tener ya no va a ser el de causar daño directo, sino que los parias van a tener ahora otra mecánica, que es que juegan con alrededor de un tótem que se llama Se Busca, por ejemplo. Así me lo estoy inventando, Se Busca. Y lo que hace ese tótem es que cuando tú lo juegas, dices cuál es el aliado que se busca. Y ese aliado no puede ser jugado mientras el tótem esté en juego. No sé, entonces, se busca Rhiannon. Ya no se puede jugar Rhiannon porque en el momento en que la juegues, no sé, el talimán te la destierra. Ponte tú. Entonces, temáticamente te permite combinar tanto la mitología, la historia con las cartas, porque hay más libertad, porque dices, oye, pero es que ese talimán, ese tótem por coste 3 no se va a ver nunca, porque existe la guardia gozosa, la guisa y existe el tótem de Wire. Y eso es porque todas las razas la tienen. En cambio, te da mucho potencial para crear cosas. Y hay que perderle un poco el miedo en realidad a innovar. En mitos pasa mucho. Ya lo estamos viendo con Excalibur. Está bien de que hagan referencia a espada sagrada, pero es que hay cartas que son lo mismo de siempre. El dragón demonio es lo mismo. El dragón de plata es muy parecido.
Bueno, el Arturo Pendragón es diferente, pero se entiende de que no se innova tanto. Y lo hacía en su tiempo. En Nueva Era, en Kemet, Dinastía del Dragón, en Hijos del Sol, por ejemplo, los sacerdotes tomaban cartas y las ponían debajo de ellos para activar efectos. El sacerdote, por más que no fuera muy bueno, me refiero, pero se innova. El sacerdote en Dinastía del Dragón funcionaba si es que tú jugabas un tipo de carta por turno. Eras como muy metódico al jugar tipos de cartas. El caballero templaba, hasta Invasión Oscura, de hecho, que había un mazo que te ganaba el turno 1, pero ese no es el punto. Da ideas de juego, da distintas opciones. Y innovar no tiene nada de malo. Crearon los monumentos, y a pesar de que a mí me parecen un tipo de carta un poco tosco, es un riesgo que lo aplaudo porque se está intentando hacer algo nuevo con el juego. No se está estancando en lo mismo. No me van a sacar un kit racial 3.0 donde haya un aliado que robe para la raza que le falta que robe, que cuesta 2, roba una. Listo, no hay más nada. Y no va a haber, no sé, en la siguiente edición un talismán que haga por coste 3, destierre y roba una. Es lo mismo de siempre en ese sentido. En cambio, no sé, ya les dije, un paria en una edición western, que los parias o los sheriff, no sé, que hagan eso, que los sheriff pongan los carteles de Se Busca como cartas de tótems, y mientras ese cartel esté en juego, ese tótem esté en juego, no se puede jugar ese aliado, por ejemplo. O los samuráis, que los samuráis, no sé, los caballeros que tengan abajo el loguito samurai tienen efectos muy buenos, pero te ponen una condición, y si rompes la condición, se destierran. Si rompes el pacto, el buchido, se hacen seppuku, se matan. Entonces, te da muchas posibilidades de creación. Y las puedes combinar. Puedes combinar los. Quiero jugar un mazo de parias con Billy the Kid y todos estos grandes criminales. Con los grandes sheriffs de la historia que son de raza héroe, por ejemplo. Son de raza héroe y de raza caballero. Ponte tú, que lo tienen como atributo. Te da mucho juego, ¿no creen? Pero bueno, ya hablé mucho. Esta es, como les dije, solo mi opinión y mis ideas, mis visiones de diseño. Como ya les dije, no quiere decir de que Mitos esté mal hecho, no quiere decir nada de eso, sino que puede tener más cosas. Que el juego funcione bien no quiere decir de que no se pueda hacer nada más y que haya que ver lo mismo de siempre todo el tiempo. ¿A ustedes qué les parece? Voy a leer sus comentarios antes de cerrar el stream. Como eso de las. Como a las 10 más 1 voy a terminar el stream. Ya porque ya estoy cansado y hablé demasiado. Lo siento por haber hablado tanto. ¿Qué les parece? ¿Qué opiniones tienen? ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? ¿Por qué están en desacuerdo? ¿Qué harían? Los leo si es que quieren escribir. Si no, lo podemos dejar hasta acá, no hay ningún problema. Y trataré de subir este live recortando el inicio, eso sí, porque estuve mucho rato tonteando para saber cómo funcionaba el OBS, que no tenía ni idea. Lo siento mucho por eso. No sé, los estoy leyendo en caso de que dejen algún comentario. Sé que tiene delay, así que me voy a esperar un poco. Ya, veo que no hay comentarios. Como cuando uno hace clases, no sabe si es malo o bueno. No estoy haciendo clases, pero he hecho clases. No de cartas. No he hecho clases de cartas. Pero se entiende. No se sabe si es malo o bueno si es que no hay comentarios, pero sé que a raíz de puede que surjan preguntas después. Yo voy a estar, siempre estoy atento a los comentarios, principalmente porque no son muchos ahora. Como recién empecé con esto, entonces los puedo responder, los puedo leer. Los he leído todos. Y ya si ustedes me quieren dejar comentarios, estaría realmente agradecido. Con esto en mente y con todo lo que hemos visto, me voy a despedir. Si tienen alguna idea para un siguiente live, si ustedes quieren decirme, oye, quiero hacer un juego de cartas, ¿qué debería tener en cuenta? O qué cosas debería tener en cuenta, también estoy dispuesto. O que cuenten mis experiencias con ideas que me han funcionado, otras ideas que no me han funcionado. También puedo hacer videos, aunque preferiría programar lives porque no tengo que editar. Y miren, llevamos 2 horas 10. Bueno, un poco menos porque estuve como 20 minutos con el OBS. Pero eso. Muchísimas gracias, gente, por haber formado parte de este live. Muchísimas gracias por el apoyo, por los comentarios, por apoyar este canal emergente, que me gustaría llevar lo más alto posible. Me gustaría enseñar lo que sé y ver distintos puntos de vista y experiencias. Y por lo mismo, cualquier idea, cualquier cosa que ustedes quieran saber sobre juegos de cartas, cómo hacer los suyos, qué recomendaría yo,
Encantado de leer sus preguntas una vez finalizado el stream. Encantado de responderlas. Y muchas, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por todos. Por todos a quienes están, por todos quienes han formado parte y por todo el apoyo que han brindado a este canal. Muchísimas gracias y nos vemos.